Así nos narramos. Buenos días, buenas tardes, yo soy Edwin de Sixto y este es el podcast Primera Persona del Singular, Así nos narramos, donde ustedes ya saben que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú y hoy nuestro escenario es un chico talentosísimo, un fotoperiodista que ya saben que la fotografía y más que nada los fotoperiodistas como Daniel Ojeda son nuestros ojos, porque nosotros vemos la ciudad a través de su lente. Y pues aquí está con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por regalarnos el espacio, porque No, pues gracias. digo, finalmente el trabajo de un periodista no acaba. Sí, o sea, no, diario está la noticia. De todos los días, pero muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y pues nada, ¿no? Pues agradecerte porque a través de tu lente vemos las cosas, ¿no? La ciudad, cómo está toda convulsa, feliz, ¿no? Porque veía unas fotografías de la gente disfrutando, ¿no? Incluso cuando vi una foto que me encantó cuando el servicio del metro se interrumpe y una señora va feliz y tú pones la señora feliz, ¿no? Qué padre, ¿no? Me encantó esa fotografía y pues también gente disfrutando de la lluvia y todo eso. Pero pues platícanos, Daniel, ¿tú cómo te narras? Yo me narro. Pues yo creo que siendo un observador, ¿no? Sí. O sea, yo creo que más bien parte o gran parte de esta labor justamente del fotoperiodismo, fotodocumentalismo o ser fotoreportero, pues es caminar, ¿no? Entonces, sí, claro. Para mí justamente es eso, me narraría pues caminando, observando y justamente tratando de contar pues sí, historias, sí, pero más bien siendo como un interlocutor, ¿no? Sí. O sea, como que la gente te platique, ¿no? O sea, cuáles son sus inquietudes, qué sucede, y eso trato de hacerlo como continuamente cuando, no sé, me voy de cobertura, ahora que fui a Veracruz, cuando tocó el huracán Otis, en varios desastres naturales o en algunas coberturas, pues hago eso, ¿no? Sí. Trato más bien de que la gente me cuente a mí cuáles son las situaciones por las que están pasando, qué necesitan, en lugar de hacerlo como algo muy trabado o algo muy de cajón, pues trato justamente más de esa interacción, ¿no? Sí. También para que de alguna manera pues eso se pueda reproducir y ese mensaje pues pueda llegar también a muchísimas personas, claro, que también vean justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, eso sí, pues es que sí, esa es la realidad, ¿no? Digo, finalmente la noticia está ahí, pero yo creo que lo primero que hacemos nosotros es ver, ¿no? Y lo que vemos primero es la fotografía, que es lo que nos llama, que incluso por eso nos acercamos, pues ya sea en las redes o en el puesto de periódicos, y ya después vemos, ¿no? El encabezado y pues leemos la nota, pero la fotografía es lo que nos atrapa, ¿no? Pero también la fotografía, como te mencionaba hace un momentito, pues es pues lo que nos acerca a la nota, aunque no estemos ahí, pero a través de ustedes, ¿no? Que ustedes sí van y llegan y como tú comentabas, ¿no? Ahorita que estuviste en Veracruz, que es lo más reciente y que desafortunadamente estuvo pues muy, muy fuerte para muchas personas, pero tú llegaste ahí, ¿no? A donde yo veía que una señora te comentaba, es que aquí no ha venido nadie. Sí, ¿no? O sea, también justo eso, ¿no? O sea, realmente pues todos somos muy visuales, ¿no? Siempre tratamos de fijarnos. Primero, tal vez cuando vemos un periódico, una revista en la calle, pues la imagen antes que el texto. La verdad es algo de repente raro de decir, pero pues por lo general es así, ¿no? Sí, es así. Y en este caso, pues sí, o sea, trato justamente de abarcar al momento de que me tocan hacer este tipo de coberturas, pues los lugares justamente donde no ha llegado nadie, ¿no? Sí. En el caso de Veracruz, pues sí fue un poco especial porque llegamos a una colonia que se llama la Colonia de las Gaviotas. Sí. Y en esa colonia nos metimos hasta el fondo. Y veíamos que conforme íbamos avanzando, pues la gente notaba que pues tú traías la cámara o traías tu chaleco de prensa y se acercaba para decirte, mira, es que tienes que ir para acá, tienes que ir para acá. Pero mucha gente, o sea, uno por más que quiera abarcar todo, pues sí trata de grabar todos los testimonios. Sí. Pero al final es como, no, pues vete a dar una vuelta hasta atrás porque no ha llegado nada de ayuda. Sí. Y te encuentras justamente con ese tipo de historias. Por ejemplo, este mensaje que tenía esta señora de SOS, pues volteen a vernos también acá atrás, ¿no? Porque no ha pasado nada. Y de alguna manera, pues lo que hago pues es justamente documentar, pues cuéntame qué ha sucedido. Y no como una forma de presión, no, pero sí que ese tipo de cosas pues sí se hagan virales, ¿no? Claro. Que sí se compartan, ¿no? Sí. Para que también la gente sepa en qué situación también se encuentran después de una tragedia o después de esto que pasó, ¿no? Entonces es importante también escuchar pues todos los testimonios posibles y tratar de abarcar pues lo más que se pueda, ¿no? Cuando uno está en cobertura. Sí, es cierto, porque digo, finalmente pues como que todos nos vamos a lo que hay en televisión o en redes, ¿no? Pero pues eso va más allá. Sí, y qué bueno que ustedes entran y que también es complicado porque veía, ¿no? Que también uno de tus compañeros se había lastimado y se había pues
enterrado un clavo, ¿no? Ah, sí, no, pues hubo varios, o sea, justamente de los que traían o sea, pues para entrar, pues obviamente pues tenías que tener botas largas. Pero como eran botas también de hule, pues al final lo que nos decían los vecinos era como, pues tienen que tener mucho cuidado porque cuando ustedes caminen, pues hay clavos, o sea, hay muchas cosas que los pueden picar. Entonces sí me tocó ver como a 2 personas que sí les traspasó un clavo en el pie y pues tuvieron que salir, se tuvieron que vacunar. Y lo mismo, o sea, de varios que agarraban cascajo, tenían que hacerlo con guantes porque también podían llegar a picarse. Entonces la gente también en ese momento pues pedía muchos cubrebocas, muchas botas, muchos guantes. Eso es más o menos parte de también tratar de no caerte, porque también había coladeras abiertas y había que ir paso a paso, para llegar a meterte a lugares un poco más, más alejados, ¿no? Sí, qué complicado. Y precisamente ahorita que comentabas lo de la coladera, también veía precisamente en una de tus notas que había un perrito, ¿no? Que se había caído. Sí, lo del perro. Es que estábamos haciendo igual un levantamiento de imágenes por una colonia, no recuerdo muy bien, se llama la colonia La Floresta, me parece. Sí. Y en ese momento vimos que ya estaban entrando militares, pero para sacar a personas de la tercera edad, porque ya no podían salir de sus casas. O sea, solo pueden entrar en vehículos y ya el lodo te llegaba arriba de la rodilla. O sea, ya caminar era caminar y dabas un paso y te hundías más, entonces era muy complicado. Y en ese momento había una coladera abierta, estaban desasolvando, pero no se iba, o sea... Sí, pues era... Y nos dimos cuenta que pues, iba pasando un perro y se ahogó, o sea, se cayó en la coladera, se ahogó. Yo hago esa serie de imágenes. Vi que un militar lo saca, pero el perro pues está desorientado, o sea, no sabe a dónde ir. Y le digo a mis compañeros, pues voy a sacarlo, lo voy a sacar porque yo creo que va a estar herido, algo por el estilo. Y pues, de ahí lo seguí como 3 o 4 cuadras. Y al final, pues otra vez iba a volver a caer en otra coladera. Pobre. Y ya con otros vecinos lo sacamos, le pusimos un lazo. Y ya me lo llevé hasta la avenida, pero me ayudaron 2 vecinos a bañarlo y a darle como ahí pues alguna atención, o sea, que comiera. Y después de eso, pues fuimos con la Marina nos dio un número para que una veterinaria que está abierta del otro lado y lo llevamos a la veterinaria, ahí lo bañaron, lo desparasitaron y todo y al final pues lo pudimos rescatar, ¿no? Sí, veía que lo trajeron aquí a Ciudad de México. Sí, es que lo que me comentaban los veterinarios de Poza Rica era de que era muy complicado volverlo a dejar. Y que con toda la situación de lo que estuviera pasando iba a ser como contradictorio haberlo rescatado y que al final volviera justamente a lo mismo. Entonces la solución que encontramos fue que había varias fundaciones aquí en la Ciudad de México y al final una fundación optó por quedarse al perrito con este tema y los mismos veterinarios de ahí de Poza Rica me ayudaron a trasladar al perro de allá para acá a la Ciudad de México. Se quedó 2 días conmigo hasta que lo fuimos a llevar a la fundación y periódicamente pues les estoy preguntando cómo va y todo esto porque tenía él algunas secuelas, entonces no se dejaba poner el collar, no se dejaba pues poner la correa porque ellos me decían en la fundación que probablemente había sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces era como un proceso de poco a poco y él pues ya está aquí en la Ciudad de México, ¿no? No, sí, digo que qué padre, ¿no? Porque digo, también muchos nos preocupamos pues, por nosotros mismos, pero también hubo muchos animalitos que quedaron a la deriva. Sí, ¿verdad? No, vimos varios, la verdad es que igual en cada colonia en la que íbamos, pues veíamos perritos, veíamos gatos, pero también veíamos brigadas, ¿no? Por ejemplo, el primer día que llegué, vimos una brigada de chicos que fueron repartiendo croquetas y ayuda, así igual se metían así hasta lo más profundo de las colonias y repartían ahí como todo, bolsas de croquetas, o sea, lo que necesitaran, ¿no? Entonces esa parte pues también como que te daba felicidad que también llegara ese tipo de brigadas a ayudar, ¿no? Entonces... Y cuando visitaste Veracruz, ¿no te tocó estar cuando visitó la presidenta? Estábamos al pendiente, al final nos habían dicho que iba a visitar igual Poza Rica, pero ya no estuvo en esa parte y sí fue como de estar de un lado a otro, igual pues ahí te apoyas como con los compañeros de prensa que están en el lugar. Y es de, pues probablemente pueda estar acá, puede estar de este lado y ya te vas moviendo, ¿no? Pero no, ya no me tocó la llegada de la presidenta. O sea, sí lo teníamos como planificado, pero al final pues ya no. Sí, porque ustedes ya tienen un tiempo, ¿no? En el que tienen que ir y o sea, y también los traslados y todo, entonces sí es medio complicado. Sí, es complicado. Y pues ahorita que estábamos viendo todo pues la situación que se está dando pues de las marchas, ¿no? De lo que la gente está pidiendo, ¿no? Que sí es muy loable, están la verdad solicitando cosas que pues que tal vez ya se habían prometido y no han llegado, ¿no?
pero vemos que está siendo así como que muy complicado, porque están los enfrentamientos con la policía, ¿no? Y pues ahorita también ver la situación de los chicos, de que pues ahorita en la marcha, ¿no? Que ya no le llaman ya Generación Z, le llaman la marcha Z alguno. Sí, ¿cuál fue tu impresión, tu sentir más que nada, no? Porque, bueno, digo, yo la verdad nunca he estado en un encontronazo así tan fuerte. Digo, si ver a alguien, ¿no? Que a lo mejor se agreden verbalmente en el metro, donde sea, pues te altera. Yo me imagino que va a ser súper complicado estar en un momento así. ¿Cómo fue para ti estar ahí? Pues, o sea, a través de los años, o sea, me ha tocado cubrir todo tipo de marchas, ¿no? Sí. Todo tipo de marchas, incluso desde el muchísimo tiempo, ¿no? O sea, estamos acordando del 132 inclusive. Sí. Y en cada una, pues sí ha habido una vertiente también de violencia, ¿no? Sí. También ahí van cambiando justamente los tiempos, sí. Y siempre hay un riesgo al momento de tratar de sacar una imagen de todo lo que sucede, ¿no? Y yo siempre lo que digo también es como que pues una imagen no vale también tu seguridad, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces es, al menos para mí, al principio, cuando lo solía hacer, pues era muy aventado y era como de, no, sí quiero estar en el momento. Sí. Pero después ya vas pensando justamente en este tema, o sea, ves tantas cosas a tu alrededor, ves a compañeros lastimados, o sea, me ha tocado a mí sacar a compañeros lastimados. No, qué terrible. Me ha tocado ver justamente la agresión contra la prensa, de manifestantes, de policías. Sí. Y pues también de alguna forma, pues dices, bueno, pues ya mejor nos relajamos un poco, si hay que traer la documentación, y trato de tirar de lejos, y cuando veo que, pues bueno, ya al final de alguna forma puedes meterte un poco más, lo hago, ¿no? Sí. Pero siempre bajo esa premisa de que, pues, mi integridad vale un poquito más al momento de tener esa imagen, ¿no? Sí, que es lo contrario de un dicho, pues, muy famoso por ahí, de que si no estás lo suficientemente cerca, pues no tienes la imagen, ¿no? Pero más bien es ir viendo como justamente cómo se van desarrollando las cosas, qué tanto te puedes acercar, como toda esta parte de ver tanto a los policías, tanto ver a los manifestantes y tú viendo los tiempos como, bueno, aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer, y siempre tener como mucho cuidado al momento de hacer ese tipo de coberturas también, ¿no? Sí, es cierto. Y fíjate que ahorita que comentabas, me acuerdo mucho de una frase muy tuya que decías, no, es que finalmente, bueno, ahorita lo relaciono, ¿no? Porque tenía que ver con el equipo, ¿no? No es el equipo, es el ojo, ¿no? Y ahorita diría, no es que esté cerca, es también el ojo. Sí, ¿no? Porque la toma la puedes tomar, es que de lejos, pero tener una toma exacta, ¿no? Donde están sucediendo los hechos, y no necesariamente en medio, a donde la verdad pues el relajo estaba tremendo. Sí, depende mucho también eso, ¿no? O sea, es fijarse mucho en ese tipo de momentos. O sea, yo creo que cada quien como fotógrafo sabe justamente esa parte, ¿no? O sea, vi también imágenes muy buenas, ¿no? De compañeros que también pues decidieron meterse, y también a nosotros de repente los que estábamos entre sí y no, pues también nos tocaron algunas buenas imágenes. Claro. Entonces, pues es más bien ir buscando, ir viendo cómo va la relación, cómo va la manifestación, y a partir de eso, pues también ir viendo. Pues ya va a ir viendo y tener como pues también un plano por si pasa algo. Pues, claro. También tener eso. Y en ese caso, pues digo, no es la primera manifestación así agresiva. Cuando has estado en ese tipo de manifestaciones, ¿has sufrido alguna agresión tú? Sí, ha habido manifestaciones donde sí me han agredido policías, donde me han agredido manifestantes, y al final pues pues es de las dos partes, ¿no? Sí. O sea, sí me ha tocado que de repente en algunas marchas del 2 de octubre o algunas otras marchas es como de, sí me lo han dicho, ¿no? Como de no puedes hacer este tipo de imágenes, y a la que sigue, pues, o sea, te lanzan una advertencia, no como tal una agresión. Sí. Y las agresiones más bien ocurren cuando ya de repente como que se calientan mucho los ánimos, y ya la gente empieza a correr pues, sin sentido a algún otro lugar, y pues por ahí te toca un golpe o algo. Y de repente pues sí también de la policía, ¿no? Porque también entendemos esta parte de que pues ya aguantar 3-4 horas de golpes, pues y al final pues va a haber una respuesta, ¿no? Entonces sí me han tocado de las dos formas, me ha tocado, ¿no? Sí, fíjate que veía una nota, bueno, varias notas, ¿no? Donde decían, estuvieron resistiendo 10 minutos, ¿no? Y me platicaba con un compañero y me dijo, no fueron 10 minutos, ¿no? Fueron más de 2 horas. Pero de la vez pasada, cuando fue lo del 2 de octubre precisamente. Sí, el 2 de octubre también estuvo algo intenso, ¿no? Porque sí recuerdo que llegamos a la plaza y al Zócalo, y a los 5 minutos ya los empezaron a pues, prácticamente a aventar bombas molotov, a aventar un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí sí fue completamente distinto la documentación
a lo que fue esta marcha del 15, ¿no? Entonces, pues ahí también vas viendo justamente cómo puedes hacer la foto, cuál puede ser el desarrollo de la fotografía, o sea, meterte, no meterte, arriesgarte, no arriesgarte, entonces ahí le vas midiendo. Sí, y bueno, para ti, cuando tú vas a una marcha, que obviamente tienes que ir ahí pues inmerso, ¿no? Entre toda la gente, ¿cuáles son tus permisibles y lo que dices, de aquí no paso? O sea, mi permisible es esto y puedo llegar hasta aquí. ¿Cuáles serían? No, realmente, o sea, trato de hacerlo todo. O sea, desde, no sé, un ejemplo, salen del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, trato de hacer todo, porque hay momentos, ¿no? O sea, claro. Y también dependiendo el tipo de manifestación. Sí. Entonces, pues es estar pendiente justamente a ese tipo de momentos, ¿no? Sí. Están los manifestantes, o sea, ver qué puede pasar y cómo se puede desarrollar justamente la marcha y hasta qué punto puede llegar a pasar alguna otra cosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues puede haber cualquier tipo de momentos y en esos momentos pues hay que estar como muy atentos y hacer justamente la imagen, ¿no? Sí, yo digo, finalmente el periodismo es pues arriesgar, porque desafortunadamente pues ya vemos, ¿no? Que el periodismo es uno de los, bueno, más bien a los periodistas son a los que han golpeado muchísimo, ¿no? Incluso pues agresiones directas y pues más allá, ¿no? Y con respecto a eso yo veía una entrevista donde comentabas que también has ido pues a situaciones muy difíciles. Vi una entrevista donde comentabas que habías tenido que entrar a un hotel a donde no sé si tenían personas. Sí, eso fue cuando cubría hace, me parece, 9 años, cubría temas de narcotráfico. Sí. Y eran coberturas pues de otro tipo, ¿no? Sí. Porque ahí era como, pues en realidad era periodismo de investigación. Sí. Hacíamos temas justamente que tuvieran que ver con narcotráfico, con secuestro, con desaparición forzada. Sí. Y en esa ocasión en el hotel pues estábamos ubicando un tema, o más bien trabajando un tema sobre un pueblo desplazado por el narcotráfico en un hotel en Chilpancingo. Y al final pues tuve el acceso a este hotel por medio del comisario del pueblo. Sí. O sea, fue un poco complicado porque pues había mucha seguridad y pues creíamos que la seguridad estaba comprometida. Sí. Y el hacer ese tipo de documentación pues también literal me dijo el comisario, pues tiene 5 minutos a partir de que estábamos en su habitación para poder hacer los aspectos que tú quieras y después de eso pues ya hay que irnos, ¿no? Sí. Pero pues también es complicado, ¿no? Esa forma también de trabajar es completamente... Sí, claro. O sea, sí es distinta a hacer como la documentación diaria, o sea, hacer diarismo, que también es muy padre, es muy divertido, pero pues sí daba como ahí una vuelta completamente de 360 porque pues sí tienes que cuidarte un poco más, apoyarte mucho de tu equipo, ver cuál era el tema que íbamos a desarrollar, entonces pues era complicado de repente hacer ese tipo ya lo creo. Sí, porque veía ahí en la entrevista, ¿no? Que eran varios periodistas, pero dijeron solo puede pasar uno. Ajá, ¿no? Sí, y ya sí. tú decidiste. Sí, entrar, fue como le dijimos al comisario es que tenemos que traer como imagen de lo que está pasando en el hotel o de cómo viven en el hotel, porque pues uno imagina pues es un pueblo, pero un pueblo son muchísimas personas. Sí. Entonces pues, al momento de entrar en cada piso, pues si veías un cuarto asignado de muchísima gente, que al final el gobierno en ese entonces no les daba como justamente las garantías para regresar, o sea, dieron por perdido completamente el pueblo. Entonces pues al final era como pues si sales, pues tienes la desventaja o más bien la idea de que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, pues un pueblo desprotegido, pues había que tener esa documentación y después ese trabajo lo postulamos para el premio Rostros de la Discriminación y ganó la categoría de imagen, ¿no? De hecho, he visto, ¿no? Que sí te han premiado. Veía que fuiste a un evento que era México-Cuba. Ah, sí, fue, lo organizó apenas Daniel Aguilar, que también es un gran fotoperiodista, y me hizo la invitación para participar en el primer encuentro de fotografía México-Cuba, y ahí estuvimos platicando también con otros colegas. Estuvo Sony Quintero, estuvo Iván Macías, y bueno, o sea, a partir de eso Roberto Chile también vino de Cuba, y pues platicamos justamente de toda esta cuestión del fotoperiodismo, cada quien enfocado como justamente, digámoslo así, en lo que más le agrada, ¿no? En la documentación que más le agrada, y estuvo padre porque también pues, revisamos portafolios,
hubo muchas preguntas del público, Sí. entonces la interacción pues ahí también estuvo bastante padre. Sí, 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 digo, porque tú eres muy joven, pero ya tienes un camino recorrido larguísimo. Más o menos, pero sí, ahí la llevamos. Sí, vi que empezaste muy jovencito por el gusto hacia la fotografía. Sí. Veía que a los 14 años tú ya tenías, ahora es que muy firme. No, más todavía, yo creo ¿más que pequeño? no, es que eso fue por mi mamá, o sea, sí, ella era, más bien es maestra, bueno, ya está jubilada. Sí. Pero su gusto siempre fue la fotografía desde muy joven. Órale. Entonces ella tenía una cámara Nikon FM2, me parece. Sí. Y ella esa cámara la utilizaba para documentar pues prácticamente muchísimas cosas. Entre ellas pues documentó el terremoto del 85. Sí, es lo que vi. Fue reportera gráfica durante un tiempo. Y después de eso pues a mí me dio curiosidad. O sea, yo veía su cámara y yo la agarraba a los 10, 11 años, pero no la tenía con rollo. O sea, yo nada más le picaba y era como el sonidito. Y ya como hasta los 13 años me explicó cómo funcionaba su cámara, ¿no? Pues es una cámara análoga. Sí. Entonces, pues en el proceso pues me explicó absolutamente todo, cómo manejaba la cámara análoga. Y después me la prestaba, o sea, yo me daba mis vueltas a los 14, 15 años aquí en Reforma y hacía fotos ya con rollo, ¿no? Sí. Ya el revelado era más difícil porque pues yo no tenía pues como tal o sea, las herramientas para el cuarto oscuro para poder revelar, pero lo hacía ahí en Donceles, o sea, ahí me revelaba mis rollos. Y después de eso, pues ya de repente con los teléfonos que salen con camarita, pues tenía ahí algunos muy básicos y me hacía documentación igual ahí donde vivía, bueno, en la Colonia Guerrero. Sí. Y después de eso me compraron una cámara muy, una Panasonic creo que era, pero así digital, como muy básica. Y esa cámara era la que me llevaba a todos lados, a fiestas, a marchas. Y a partir de eso empecé a como ya meterme más en la fotografía, ¿no? O sea, sí fue más de niño, pero ya fue por curiosidad. Y ya, ya como 15, 16, pues ya le empecé a agarrar como llevármela a todos lados, hacer experimentos, o sea, todo. Sí. Y ir a todas las marchas posibles que pudiera y documentar como todo eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, no dejé la foto, ¿no? Sí. ¿Qué tan complicado fue para ti, digamos, como que agarrar la onda, ¿no? Porque digo, pues cuando vas estudiando, pues, digo, tú ibas practicando, ¿no? Sí. Pero ya cuando llegas al entorno laboral, pues ya como que son exigencias, seguir una línea y pues digo, máxime, pues tener que concursar para el puesto, ¿no? ¿Qué tan complicado fue para ti como que llegar llegar al mercado laboral y posicionarte? La verdad sí fue un poco complicado porque yo recuerdo que empecé como a los 20, 21 años a trabajar para el DIF México. O sea, ellos me dieron como esa oportunidad, pero pues, era como práctica, no de hobby, pero me dijeron, mira, vas a hacer fotos de todos los eventos que tengamos del Día del Niño. Sí. Yo tenía ahí mi cámara Nikon, que era una cámara muy básica, pero pues ya había como hecho algunas, igual otras cosas en documentar marchas, lo que fuera, o sea, y estar en la calle, traer mi cámara, o sea, y en ese momento pues no había un auge de redes sociales, o más bien sí lo había, pero no como tal tanto, específicamente la imagen, como ahora lo tenemos como con Instagram o con X o TikTok, pues la manera de potenciar el trabajo era muy básica, entonces sí había páginas especiales de foto, pero híjole, de ahí a que te vieran era muy complicado. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, yo quiero hacer algo completamente diferente, aunque sea algo oficial. Y hice esas imágenes del mes del Día del Niño con todos los centros DIF de las actividades que tenían. Pero eran como más documentales, o sea, no era una foto básica, por así decirlo. Bueno, realmente no sé qué es una foto básica, ¿no? O sea, pero eran diferentes, eran escenas muy diferentes. Entonces eso les gustó y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos gustaron mucho las fotos, vamos a hacer una galería con esas fotos grande en el Zócalo y en la Alameda. Y yo como, chino. Entonces, pues fue muy rápido como ver que yo tenía como fotos grandotas en esos espacios, ¿no? Y yo de repente como que me acomodé mucho y dije, bueno, pues aquí quiero estar, ¿no? Si quiero tomar fotos. Y yo no veía como, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Hasta que hablé con en ese momento el director del DIF y me dijo, no, Dani, es que pues yo creo que tú vas como para otro tipo de cosas, está muy bien lo que haces, pero mira, me dieron como... Tenían un convenio con UNICEF México y me dijeron, mira, UNICEF vio tus fotos y preguntaron por ti y pues te paso la tarjeta, ¿no? Pero yo la verdad es que no creía, o sea, era como, es broma. Porque no me marcaron como en 2 meses, o sea, hasta el tercer mes me marcaron y me dijeron, oye, puedes hacer un trabajo, vamos a irnos
hacer un trabajo de menores migrantes no acompañados. O sea, no te quieres sumar. Sí, no. Y yo la verdad, pues era como, bueno, a ver, tengo poca experiencia en esto, pero pues sí, adelante. Tengo un equipo muy básico. Sí. Ahorros que tenía, pues los junté y compré un lente un poquito más, un telefoto chiquito. Sí. Y con eso dije, pues vámonos, ¿no? O sea, y al final veo esas fotos todavía y la verdad es que no fue un mal trabajo. O sea, sí, digo, hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero creo que la documentación que hice de menores migrantes no acompañados, o sea, fue una muy buena documentación. Y a partir de eso aprendí muchas cosas con ellos, ¿no? También como de cómo fotografiar en temas muy sensibles, cómo tener esta sensibilidad para hacer las cosas, las manos, los pies, no necesariamente tienen que ser los rostros, o sea, como documentar estas partes, aprendí mucho también, y me fueron llamando y llamando, o sea, formé parte justamente de ese roster de fotógrafos que UNICEF rotaba justamente para este tipo de cosas. Y a partir de ahí pues fue como de yo quiero hacer esto. Sí, claro. Pero todavía seguía estudiando la universidad y los maestros pues me ayudaron bastante porque era como de oigan, puedo, no, sí, no te preocupes, no pasa nada. Y a partir de ahí, o sea, conocí a gente también del medio y fue como de oye, ¿quieres cubrir esto? Como freelance, sí, órale, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Qué padre. Bien, y a partir de ahí fue como ese crecimiento. Veía otros fotógrafos también aquí de la Ciudad de México, fotógrafos documentalistas, o sea, veía esta parte de yo quiero hacer eso, ¿no? Claro. Me metí a cursos también para hacer eso, me metí a un curso con Federico Gama, que es ahorita, él es mi editor, y él ha hecho una documentación de temas religiosos, en este caso la Basílica de Guadalupe. Yo quería hacer eso, ¿no? Aprender esa iluminación, hacer eso, y a partir de ahí fue como ir construyendo y ya como posicionarte como tal en un medio, pues fue eso, o sea, las oportunidades que de repente fue como de, oye, ¿quieres hacer temas de narcotráfico? Pues bueno, pues vamos a hacerlos, ¿no? Y ya a partir de eso ir como viendo cuáles eran en cada cobertura mis errores, qué podía mejorar a partir de eso y cómo podía mejorar mi imagen, cómo podía narrarlo. Y ya se fueron dando como esas oportunidades, ¿no? Y no me quedé tampoco con eso, o sea, también tuve un maestro que se llama Sergio Blanco y él me explicaba mucho que la imagen no tenía que estar peleada necesariamente con el texto. Entonces, lo que suelo hacer también mucho en mis fotos es eso, o sea, es preguntar y armar una historia, justamente, una historia visual, justamente, preguntar a los personajes, ver qué personajes hay y no quedarme nada más con las imágenes. Sí, es cierto. Y eso es algo que hice mucho, por ejemplo, en Veracruz, en Poza Rica. O sea, cada colonia que me metía, preguntaba, trataba de hacer una crónica, justamente, de todo lo que yo veía y quedaban historias. Entonces no me cerraba eso y a partir de eso, pues es el crecimiento, ¿no? O sea, sí. Ah, qué padre. Es que, digo, finalmente, yo siempre he creído, ¿no? Que las cosas son para ti y ya te van llamando, porque es la realidad, ¿no? Obviamente tú encuentras el gusto en algo y te va llamando porque te lleva. Yo creo que ese fue el caso contigo, ¿no? Porque fuiste tocando como que muchas aristas de la fotografía. Sí, también eso. ¿No? Sí. Pero en cuanto a niños, ves que es muy complicado, ¿no? Que te dicen, no tienes que fotografiar tal o cual. Yo tenía una maestra que nos decía, es que, o sea, que tú fotografías a los niños no necesariamente es malo. Sí puedes sacar esa fotografía incluso, pero a mí siempre me quedó la duda de qué tan peligroso, no peligroso, pesado, digamos, para ustedes como fotógrafos, que tú tomes una foto y salga un niño y que quieran demandarte. ¿Qué tan complicado es? ¿Sí esa demanda procede? No, depende mucho del tipo de escena también, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo trato de hacerlo lo menos posible, al menos que sean escenarios como, no sé, los Reyes Magos o temas de Navidad o algo por el estilo, que necesariamente pues tenga que salir niños, ¿no? Pero en ese caso, pues ibas preguntas como, oye, ¿no hay problema? Y al final de cuentas los papás te dicen, no, pues sí está súper bien, ¿no? O sea, yo quiero, ¿y dónde va a salir? ¿Y dónde se va a publicar? O sea, quieren como la imagen. Y sí me han buscado y me han dicho, oye, ¿tendrás la fotografía? Sí, aquí está. O sea, más bien es acercarte y preguntarles, oigan, estoy trabajando. Sí, adelante. Y hay algunos que te dicen que no, pues no lo haces. Pero hay muchos que te van a decir que sí. Entonces, en ese tipo de circunstancias, pues no hay problema. Pero cuando son el otro tipo de circunstancias como lo de los menores migrantes no acompañados, ahí se ve que tener mucho cuidado porque fuera de todo esto, pues sí intentabas de que no se viera completamente, que no se viera el rostro, tener aspectos justamente que tuvieran esa documentación, pero sin vulnerar como su identidad, ¿no? Sí, porque digo, es muy complicado, ¿no? Y máxime que van solitos. Sí. No, la verdad no había como que tenido ahí un acercamiento con ese tema.
pero sí ha de ser muy fuerte, porque imagínate, ¿no? Y sí hay muchos niños, yo me acordaba mucho ahorita que estaban las caravanas migrantes, sí, pues, que venían unos hermanitos solos, ¿no? Y incluso, pues, a riesgo de ahogarse porque se cayeron y todo. Sí, pues en ese momento pues nos tocó ver en El Paso, ahí en Lechería, en Tapachula, en Reynosa, o sea, en las fronteras, justamente cómo era el paso de menores migrantes no acompañados, y vimos a muchísimos, ¿no? Sí, o sea, lo creo. En las dos fronteras y también en esa parte del Estado de México. Entonces, pues era complicado, muy complicado. Y en ese caso, cuando tú vas a las fronteras, ¿qué tan fuerte se vive el ambiente? Porque pues digo, todos lo sabemos de oídas o porque leemos, pero ¿qué tan pesado es estar ahí directamente? Porque digo, ya fronteras pues convergen muchas cosas, ¿no? Pues es complicado dependiendo del tema. O sea, por ejemplo, cuando solíamos hacer temas de crimen organizado, pues sí nos tocaba hacer temas, no sé, por ejemplo, del secuestro de migrantes en el desierto de Altar en Sonora, ver las casas de seguridad donde los tenían retenidos, o sea, de repente como convivir con ciertos aspectos o ciertas cosas, pues sí era ver completamente es otro tipo de cosas, ¿no? O sea, también desaparición forzada en Monclova, también me tocó hacer un tema de ese estilo. Entonces, pues, más bien era dependiendo un poco el tema, ¿no? Sí. Sí, complicado, o sea, muy, muy complicado. Siempre decía que cuando hacíamos una cobertura de ese estilo en esos años, pues siempre pasaba algo, ¿no? Pero al final, pues sí era difícil por el tipo de temas que manejábamos. Sí, es cierto. No, y digo, y aparte, ¿no? También cuando tú pues ya vas a generar la nota, subir la fotografía, pues sí, van corriendo ustedes, ¿no? En tiempo y los traen como... Cuando estábamos en ese momento haciendo esa documentación, sí nos tomamos mucho tiempo como para organizar la pieza periodística. Okay. Entonces, por ejemplo, en esta que fue de los migrantes en el desierto de Altar, que los secuestraban y que los torturaban, al final de cuentas, pues cuando iba a salir la pieza, me acuerdo que me había contactado el Museo de Memoria y Tolerancia y me dijeron, vamos a tener una exposición justamente de migración, pero no tenemos estas imágenes, ¿no? O sea, ya sería como lo último para agregarlos a la exposición, pues, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Y al final agregaron justamente estas partes que faltaban pues, para su exposición, ¿no? Pero era diferente, por ejemplo, aquí, como sé si es diarismo, y sacamos la nota al día siguiente, ¿no? Sí. O si es un especial, pues sí nos aguantamos un poquito, pero allá pues sí tratábamos como de darnos como el tiempo para sacar datos, sacar más testimonios, preguntar más sobre la zona, o sea, era un trabajo un poco más, más complejo. Y nos tardamos tal vez 2 semanas en sacarlo para armar la pieza. Tenemos allá la editora que pues lo revisaba pues, de pies a cabeza y que todo estuviera bien, que todo fuera en orden y así la llevábamos, ¿no? Ah, sí, qué bien. Es que sí, pues digo, el periodismo, la verdad, como bien dices, no tiene que estar bien revisado para que salga, ¿no? No, sí, también eso. He tenido la oportunidad de subir algunas notas en Somos el Medio y sí, tú las mandas y ellos las revisan y tú ya ves que le cambiaron, pues a lo mejor una palabra que estaba más colocada. Sí, es lo que pasa también. Sí. Y vimos que también estuviste tú cubriendo, bueno, incluso no sé si ahorita te sigan mandando a las mañaneras, tanto cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, me tocó ir a muchas durante muchos años. Bueno, ya no lo último, o sea, como 4 años 5 años de AMLO. Pues casi todo el sexenio. Sí, sí iba muy seguido a las mañaneras, muy seguido, o sea, prácticamente me tocó todo. Sí. Y al final, pues también la última mañanera, pues, ahí también me tocó, así era como la cereza ahí, ¿no? De hacer toda esa cobertura. Y en eso, pues era también tratar de hacer algo diferente, ¿no? Sí. O sea, buscar ahí algún momento o algo con los personajes que de repente invitaba ahí de gabinete o aparte. Y tratar de hacer esa documentación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando lo vacunaron también. En 2021, me parece. No recuerdo. Cómo hacía caras, o sea, de repente hay momentos ahí como como exactos, ¿no? Sí. Y de hecho justamente también cuando acabó su sexenio hice como una galería en Instagram como
dejó subir, sí, eran 20 fotos, sí, como de lo que fue algunos momentos importantes del sexenio, ¿no? Entonces, pues sí era agradable cubrir, y sí, ahorita igual sigo yendo algunas, o sea, digo, va otro compañero que va más seguido, pero sí me ha tocado también cubrir, estar en el despacho de la presidenta haciéndole fotos, cuando vino el ministro de Canadá, me tocó estar con ellos en el despacho tomándoles fotos cuando se estaban intercambiando regalos. O sea, literal es como de tienes un minuto y vámonos. Entonces me ha tocado estar en ese tipo de momentos, en algunos momentos también en Palacio Nacional. Entonces tiene ahí sus cosas, ¿no? Interesantes. Y ahorita que comentabas eso, ¿no? Que les dan tiempo, vi un videíto que subían que abrían la puerta y tiene no sé cuánto, ¿no? Y todos entraban a tomar fotos y otra vez los sacaban. Sí, también, o sea, eso, o sea, fue como de pues sí, determinado tiempo, y ahí tienes que preparar ya tu, la cámara, o sea, la velocidad, el balance de blancos, etc. Y ya para que tengas como toda la imagen, ¿no? Pero no, y digo, finalmente, pues, ustedes que saben, ¿no? Con la cámara, ¿no? Porque digo, la toma, como dices, es una nada más, ¿no? Y el momento, el gesto, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Sí, no, pues justo también buscar cosas que sean distintas, ¿no? O sea, en cada momento, porque sí puede ser como de repente muy tedioso tal vez, pero siempre en alguna conferencia de prensa hay un momento, o sea, de lo que sea, y hay que aprovechar y buscar justamente ese tipo de momentos, ¿no? Fuera como de la foto oficial, es encontrar también, de repente hay algunos detallitos ahí que son como si casuales, ¿no? Por ejemplo, hubo una conferencia de Marcelo Ebrard en economía, y traía como en su carcasa del celular su fondo de pantalla y todo, entonces de repente ubicar ese tipo de momentos. Vi tu foto, sí, está padre, sí, es cierto, se me hizo gracioso. Sí, pues ese tipo de momentos, ¿no? O sea, tratar justamente de salir como de esa rutina de, todo tiene que... No, pues hay momentos también como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es que yo creo que eso también, pues se agradece mucho, porque al menos yo estaba checando tus fotos y sí hay, o sea, como que hasta te emocionas ahí de ir viendo los momentos. Y como tú dices, son cosas que no es el oficialismo de que, pues ellos ahí bien con su traje bien puesto, ¿no? Están incluso diferente, haciendo otras cosas, ¿no? Distraídos, no lo sé, pero está ahí la toma. Y me gustó mucho, pues como, la verdad, como tú captas la esencia del personaje. Sí, pues persona. Es que es eso, o sea, decir, si vamos nosotros como con esta idea de que va a estar aburrido, o sea, como que, bueno, pues es tratar de darle la vuelta a eso y ubicar justamente ese tipo de momentos, incluso no necesariamente en la misma conferencia, o sea, se pueden dar, no sé, entre los asistentes, entre la gente que está ahí, o sea, siempre hay como momentos específicos. Eso sí. Y bueno, digo, finalmente, yo no sé, yo siento que también las personalidades de la esfera política, aparte que tienen que cuidar las formas y todo eso, siento que son muy complicados de fotografiar, y también en los eventos y de acercarse a ellos. ¿Qué tan complicado es, por decir tú como fotógrafo, acercarte para que pues te den alguna foto? Cuando en eventos sí es muy complicado, pero por ejemplo en este caso cuando el medio organiza una entrevista como tal, y es una entrevista, no sé, televisiva, pues te dicen tienes 1 minuto, 2 minutos, y en esos 2 minutos pues tú ya tuviste que preparar tu iluminación, ver la toma que tú quieres, cómo quieres que salga. Y sí hay unos que son muy accesibles, ¿no? Que al contrario es como de, nos pasamos como de ese pequeño tiempo, porque también sabemos que las agendas de repente son algo apretadas, pero tratamos de hacer como ese trabajo para que quede un buen retrato, ¿no? Entonces sí hubo como una época que me gustaba mucho eso, ¿no? Como que de esas entrevistas donde eran esos llamados, pues vas a tomar foto a tal personaje. Bueno, y tú, bueno, yo lo que hacía un día antes es como ver imágenes de ese personaje, ver cómo se desarrollaba frente a la cámara, pero pues ahora con un retrato con iluminación, ¿no? Entonces, pues me tocó tomarle fotos a infinidad de personajes, ¿no? Entonces, también veías cómo actuaban justamente ellos durante la cámara. Me gustó mucho justamente antes de que fuera a campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum le tomó una foto en Ayuntamiento, en la biblioteca, y fue muy curioso porque había una bandera de México, bueno, es una bandera de México chida, y fueron retratos con iluminación, pero pues digo, ya no era predispuesto, pues ya es presidenta, pero sí quedó como esa documentación muy cercana ya a la presidencia, ¿no? O sea, por así decirlo. Me gustó mucho la imagen, o sea, como ella de frente, de repente muy seria, y en otra como igual sonriendo, y la bandera de México como
por acá, ¿no? Entonces, genial. Ya como de, ya hay ya está esa cercanía, ¿no? Y esa sesión me gustó bastante. Qué padre, ¿no? La metáfora ahí, ¿no? De de la bandera. Órale, qué padre, qué padre. Yo digo que también eso, pues, la esencia de los momentos, a veces se nos va, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Que vas a algún lado y ya cuando ves, ya sea una foto, un video, chin, si ahí estaba, ¿no? ¿Por qué no lo vi? Sí, y eso, y justamente me gustó esa metáfora porque me tocó también estar en la toma de protesta y cuando volteé a vernos a los fotógrafos, pues, o cuando vemos que ya le colocan la banda, pues ya es como, tienes los dos momentos, ¿no? Sí. Primero como la lejanía de vamos para allá y y ya como la banda presidencial, ¿no? Sí. Entonces como que ahí lo dije, pues ahí hay como una cuestión ahí chida, ¿no? Como la analogía. Fíjate que me gustó muchísimo, tienes ahí una foto precisamente cuando se toma protesta, ¿se dice? Sí. La presidenta, y tienes una del presidente cuando le va a entregar la banda, sí, también. Está padrísima. Sí, también. Me encantó también esa donde le besa la mano a sí recuerdo. Y sí fueron también 3 momentos porque voltean a ver también los 3, me parece, y también volteé a ver AMLO, pero ya como de, bueno, pues ya me voy, pero sí, o sea, hacer ese tipo de comentaciones, pues también es agradable, sí. Sí, y bueno, ¿no te ha tocado a ti tener, porque ves que ha habido momentos álgidos muy fuerte como pues lo que sucedió ahorita, ¿no? En el sexenio de la presidenta, cuando pues el ataque hacia pues la secretaria de la jefa de gobierno? ¿No te tocó estar en ese momento ahí? No. Yo me acuerdo que en ese momento me tocó ir a la redacción, estaba en la edición, pero lo que me toca también es de repente, digo, no es comparado de repente que los fotógrafos estén en calle y estén mandando, pero sí para tener como esa recopilación desde que pasó todo, ¿no? O sea, hacemos en ese momento para entrar a una junta como de, a ver, desde las 6 de la mañana pasó esto hasta ahorita, que es la última declaración. Entonces, tratar de juntar todos los elementos, digamos, en imagen, como no sé, las cámaras de seguridad ubicaron esto, y de repente ya hubo conferencia o sea, como le avisaron a la presidenta, ¿no? Ya está esa foto. Terrible. Después, no sé, acá me parece que fue Metro Xola, creo que fue, viaducto, esas fotos, ¿dónde están? Bueno, hacer esas fotos, no sé, después la conferencia de prensa, o sea, ya tener como una secuencia y ya presentarlo para ver qué es lo que les, pues cómo pueden definir el rumbo, tal vez, de una portada o de cómo va para interiores, ¿no? Sí. Como toda esta cronología de pasó esto. Eso es lo que en ese momento a mí me tocó hacer, pero sí vi la chamba de los compañeros que estaban en calle, tanto en ese momento, o sea, que les avisaron, y cómo fue también las fotos que hicieron cuando le avisaron a la presidenta, ¿no? O sea, que estaban en ese momento, ¿no? Entonces... Sí, y digo ahí, ¿no? Finalmente fue captar, para empezar, el rostro del secretario, ¿no? Cuando recibe la noticia. Y vi, después obviamente ahí en la mañanerita, pues ves que nada más te ponen pues a la presidenta o a quien va a participar, pero ustedes que están allá, pues sí están viendo todas las reacciones. Sí, es que es a lo que vuelvo, o sea, lo que te decía hace ratito, ¿no? Como de repente si vas con esta edad, es que va a estar es que no sabes qué va a pasar, o sea, hay momentos justamente en cualquier conferencia de prensa que, o sea, imagínate para alguien que no estuvo en ese momento viendo a los personajes, o sea, o en ese momento ni siquiera seguir en tiempo real como en X, ¿no? Como los tweets y todo esto. Pero es estar siguiendo, o sea, a ver, ya le avisaron algo, o sea, ya hizo una cara, o sea, es ese seguimiento de que tenemos que estar atentos a ese tipo de cuestiones en las conferencias. Porque alguien pensaría, ¿no? Están para cubrir el evento, pero pues nada más estás como que siguiendo reacciones. No, pero ustedes sí tienen que estar viendo, ¿no? Te digo, al menos, pues ahí en ese momento no se notó, pero ya cuando en ese momento cuando les avisan, y empiezan cambia completamente el rostro, ¿no? Sí, su semblante de él, y ya cuando le van a comentar a la presidenta fue muy fuerte. Imagínate o sea, como te comentaba, estar ahí en la noticia más bien, pues es complicado, pero tienes que estar también como que listísimo, ¿no? Para captar eso. O sea, por ejemplo, yo recuerdo también, o sea, otro tema completamente distinto cuando fue lo de la línea 12 del metro. Sí. O sea, en ese momento yo iba regresando, me parece que de Metro Velódromo, y me empezaron a llegar muchísimos mensajes de, oye, se cayó el metro, y yo como, no nadie lo creería. Y de repente me dije, no, llegué a mi casa, agarré mi mochila y
pedí un taxi y le dije, lléveme a Tláhuac así, aunque, o sea, váyase así rapidísimo. Y por fortuna el taxista era de Tláhuac. Ah, qué bueno, porque me dijo, no, pues te voy a meter hasta donde pueda allá adentro. Y ya le expliqué, no, pues soy periodista, estoy haciendo esto. No, vamos para allá. Entonces, sí, hay que estar listo en ese tipo de momentos y estar preparado, y no sabes realmente qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, sí es eso, o sea, estar como a las vivas también. Sí, porque vi las tomas que subiste a tu red. Sí, o sea, son momentos muy álgidos. Sí, hubo muchos momentos, o sea, no sé, en ese momento, pues, una toma de dron donde el metro pues, ya está completamente hacia abajo, los trabajos, o sea, toda esa parte de la madrugada, regresar a las 7 de la mañana como para tener la otra toma de cómo lo están levantando los vagones, o sea, fue yo creo que una chamba de casi una semana de estar ahí y ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, pues estar pendiente también de ese tipo de momentos. Es cierto. Y pues, finalmente ustedes como fotógrafos también está el momento, digamos, que no está tan duro, ¿no? Estar ahí ahora es que en un momento álgido, cuando ustedes pues se acercan, ¿no? Tanto a las luminarias como como a los políticos, pero como tú decías, ¿no? En otra lid. Que también es una experiencia diferente, ¿no? Porque ya los conoces fuera de... Más notas de la presión. Como de color, ¿no? Entonces, sí me ha tocado estar en muchísimas cosas, ¿no? O sea, inauguraciones de, no sé, en ese momento la pista de hielo en el Zócalo, ahora que prendieron, bueno, es que siempre prenden aquí como los motivos de luces en el Zócalo, con muchísimos de la Revolución, de Navidad, de septiembre, o sea, muchas cosas. Y sí es diferente, ¿no? O sea, muy, muy diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cubrir el 15 y el 16 de septiembre, ¿no? Porque le da como un toque diferente. Trato de hacer algo diferente justamente, ya sea en el desfile y ya sea en el grito. Sí, en el grito. Entonces, sí me gusta mucho, porque te da mucho color y es estar justamente en ese momento, o sea, como es esta parte, ¿no? O sea, toda esta celebración y todo esto. Entonces, también es divertido a veces cubrir ese tipo de cosas de color, ¿no? Fíjate que vi una foto, me gustó mucho, una de las fotos que subiste precisamente del grito, ahorita con la presidenta, el primero. Es una foto padrísima, a donde ella está como que abrazando la bandera. Pues sí, fue en el momento, ¿no? Y pues también justamente es estar como pendiente, a partir de igual de las imágenes que se generaron en ese momento, como de que era la primera ocasión en que una mujer iba a dar el grito de independencia, que también era histórico. Agarrando la bandera, pues también era como ver ese momento de sensibilidad o ese momento de... pues no sé cómo decirlo, como de entendimiento, no sé, o sea, como la primera vez. Entonces, pues también fue como ese momento y dije, bueno, la voy a subir porque también está interesante. Y las tomas que tú tienes ahí en ese digamos, grupo de fotos, me gustaron porque vas viendo todas el sentimiento de la presidenta, ¿no? Desde que sale así como que queriéndose medir, pero no le gana el sentimiento y se va notando en las tomas que tú vas manejando. Sí, es eso, o sea, es como tirarle ahí y ya después al final, pues esta me funciona, esta no. O sea, sí es, y mandar en ese momento luego, porque ya te están como presionando. Es lo que ya mándala, ya tenemos fotos y ya aquí está, y ya es como, ya se va, ¿no? Pero ya cuando la ves como grandota y todo, o sea, como una portada grande, pues dices, pues qué padre, ¿no? Y ha estado bien, por eso trato de hacer mucho como una variación, ¿no? Por ejemplo, me tocó también el último grito de AMLO. Y antes de eso, pues tratamos, no sé, me tocó otras veces estar en la azotea, hacer los fuegos artificiales, estar con la gente. Me acuerdo de una portada también de cuando fue el tema de COVID. Nada más éramos puros reporteros gráficos. Y por pura casualidad en ese momento pues traía mi dron nada más y lo volé, o sea, como no hubo problema, y quedó una imagen muy padre del Zócalo completamente vacío, pero nada más con pusieron como una imagen de México, o sea, del país, como alumbrada, y quedó bastante padre. Entonces esa fue la portada. Entonces fue diferente, ¿no? El siguiente año también me acuerdo que fue como un homenaje a los médicos. También le di como por ahí, ¿no? Como de una médica que traía como su cubrebocas viendo todo el desfile, ¿no? Entonces trataba de hacer variaciones justamente en cada año. Y este año pues fue bueno, el grito, el 15, y la del 16 fue... creo que fueron paracaidistas, no me acuerdo cuál fue la portada, pero también quedó, ¿no? Entonces, está padre. Oye, y al menos en estas
cuando van a hacer todo ese tipo de eventos, ¿ustedes están desde temprano? Sí, no, te citan. O sea, si el desfile empieza a las 9 de la mañana, tienes que estar ahí a las 7 de la mañana. Sí, o sea, 2 horas antes, te citan 2 horas antes. Porque ustedes tienen un lugar específico, ¿no? Que es el área de prensa. Siempre. Igual cuando viene algún ministro, algún presidente, etc., es estar 2 horas antes. Sí. Y también pues llegar temprano para que puedas, pues, te colocan y estás ya como en la fila, pones tu banquito y ya te esperas a que te metan a, no sé, alguno de los patios donde vaya a ser el evento, y ya colocarte en buen lugar para poder tener de frente a la presidenta, ¿no? Sí. Y ¿cuál fue el sentir de la gente, tú que estuviste ahí presente, tanto del último grito del presidente Andrés Manuel y el primer grito de la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo creo que el último fue emotivo, o sea, el último de AMLO fue muy emotivo, porque yo sí me di cuenta, al menos en las fotos que hice y en lo que yo pude observar, que había mucha imagen de AMLO, ¿no? O sea, traían peluches, traían como... Y yo justamente me fijé en eso, o sea, me fijaba en ese tipo de detalles, o sea, las imágenes fueron más como de gente que traía cobijas y traía la imagen del presidente, traía peluches, fue más emotivo, o sea, fue como de, no, pues ya se va, o sea, gente llorando, y al contrario de este grito, yo creo que fue un grito más, también fue emotivo, pero fue un grito... como que también me quise enfocar mucho en mujeres, o sea, como de este tema de llegamos todas, y me fijé mucho en eso también, o sea, niñas también, ¿no? O sea, viéndola, o sea, y tú estabas como en el templete y volteabas y veías como que gritaban y todo este sentimiento, como que eso fue como más de arraigo a la presidenta, ¿no? Yo me fijé mucho en eso, ¿no? En esas dos, dos cosas también. Sí, ¿no? Porque digo, finalmente, pues uno, ¿no? Si fueses a tomar una foto dirías, ay, a la presidenta, porque está dando el grito. Pero como tú comentas, ¿no? La gente es la que también está también está, o sea, a pesar de todo, yo creo que fue fue un grito histórico, ¿no? Sí, claro. Pero sí veía como mucha ilusión, más bien yo creo que esa es como la palabra, ¿no? Como ilusión de ver ese grito, ¿no? Y fíjate que se me hace, no sé, padre, porque a los niños no los engañas, a los niños no les dices qué pensar ni qué decir, porque es como son desenfadados y dicen lo que piensan. La vez pasada platiqué con una escritora y me decía, es que mi hija adora a Claudia Sheinbaum. Cuando fuimos a votar, ella fue conmigo y ella decía que ella era la que estaba votando, ¿no? Entonces ahí tú ves también que las niñas, en este caso, pues están como que también tienen muy presente, y digo, finalmente muchos ya empezamos a tener como que a cachar lo político ya a lo mejor más grandes, pero ahorita los niños ya están súper despiertos y pues muchos niños ya tienen incluso, ya militan, digamos, ¿no? Desde su percepción pequeña, y sí, tú los ves que ellos deciden y que ellos ven y que ellos se manifiestan. Sí, igual por eso iba como la documentación más o menos por ese lado, ¿no? Porque también tratas como de observar, o bueno, al menos en mi caso, como de ver que puedo hacer algo diferente del año pasado, tanto en color y tanto en la imagen que te toque hacer, ¿no? Entonces, ese año de AMLO, por ejemplo, dije, bueno, a ver, pues va a ser más emotivo porque es su último año y me fijé más como en cosas representativas y en este año sí me fijé más como en esta onda como de, bueno, vamos a hacerlo como en el tema de niñas, de mujeres y de cómo ella vaya a reaccionar también en el grito, ¿no? Y por eso salió de repente también esa foto donde está se ve padrísima, ¿no? Se ve padrísima. No, y un segundo, ¿no? Y lo captaste padrísimo, o sea, me encantó. En ese momento y estar atento también a lo que pase, ¿no? De repente está el gabinete en los otros balcones, también tratar de tomarlos a ellos, sus invitados. Está la gente ya cuando están los fuegos artificiales, o sea, es pasarte de una cosa, cambiar el lente y irte a la otra, y a veces es una locura bajarte, ver un punto de onda de señal, porque ya te están como diciendo, ya mándamela, entonces ya como que tengo definidas esas partes, ¿no? Como que no me tengo que dar toda la vuelta a la sala de prensa, ya sé que en esta parte voy a tener señal y ahí mando todo, ¿no? O sea, no están editadas, pero esta, o sea, ya dítele y échale tantito color, lo que vean que le falta, pero es esta, ¿no? La que sale. Sí, porque tú tienes que seguir documentando, ¿no? Porque en no ese sabes momento qué puede suceder. Sí, no, o sea, es estar como en muchas cosas a la vez, o video, ¿no? También como que de repente veo que eso también funciona mucho, ¿no? Entonces, pues hacer videos, mandarlos, o sea, es así como multitask en ese momento. Sí, es que fíjate que también, ¿no? Nosotros como público, cuando lo vemos, también un video se súper agradece, ¿no? Porque ya ves, incluso he visto mucha gente que ahorita, ¿no? Tan solo cómo hablan, todo eso,
a la gente le fascina. Yo me acuerdo, justamente pasó ahora el año pasado, que fue el 31, que trajeron a los de Polymarch. Ah, sí. Y yo me acuerdo, pues yo quiero hacer algo como un video, y de repente pues volé el dron y dije, a ver si no se traba de aquí a acá. Y dije, bueno, no hay problema. Y regresé en la noche, pero había una dificultad. Pues si uno de los láseres le da a la cámara, pues se friega el sensor. Sí, pues me estaban sudando las manos, o sea, estaba temblando. Y lo levanté igual ¿de dónde lo levanté? Bueno, de aquí de la Huehuete, bueno, de la glorieta de los desaparecidos. Lo subí. Y de ahí dije, pues ya lo que sea que pase, y pues lo aventé hasta el ángel y se veía increíble, ¿no? Sí, o sea, como, qué padre. Lo regresé y ese video fue como... No, fue una locura, o sea, se compartió en muchísimos lados. Del medio donde estoy, pues también se compartió muchísimo. Entonces, de repente también tener ese tipo de cosas ayuda mucho. Empecé a tratar de hacerlo de esa forma, ¿no? Y también en temas, por ejemplo, de desastres naturales, hacía mucho eso en Costa Rica, o sea, eso era como de, yo quiero que usted me cuente testimonio, o sea, cuénteme el video, y pasaba y se compartía y se hacía eso, ¿no? Entonces, trataba también de meterla ahí, ni siquiera algo tedioso, o sea, como de 2 minutos, o sea, un minuto, dígame, o sea, y hacerlo, ¿no? Entonces también veía que funcionaba también de cierta forma ahí. No, y es que está bien, porque te digo que también una imagen sí es súper poderosa, pero también las voces, también, o sea, también, ¿no? Son necesarias, porque la gente pues tiene muchas ganas de expresarse, y más ahí que tenían un dolor horrible, ¿no? De haber perdido todo. Y justo eso, o sea, ser como interlocutores claramente de eso, ¿no? O sea, como pasar justamente este tipo de cosas a que se maximicen, ya sea en redes sociales, o sea, que se compartan el medio. Entonces es buen trabajo también eso. Sí, eso sí. Y en cuanto a los eventos a donde te han mandado cuando son desastres naturales, yo sé que es complicado, ¿no?, ver todas esas situaciones, pero en cuanto a trabajo, ¿qué tantas complicaciones se te han dado a ti? Finalmente a veces están, digamos, en lugares muy altos a donde no puede uno acceder, pero para ti, ¿qué tan complicado ha sido como que llegar a una nota, que hayas dicho, híjole, es que esta me súper costó llegar, pero digamos que por lo físico que te lo impida? No ha habido ningún problema en ese estilo. Por ejemplo, cuando fue el tema de Otis, bueno, ahí sí fue algo complicado, más bien el tema de llegar, porque llegamos a los 2 días que pasó el huracán, entonces las carreteras todavía no estaban como en un mayor tema. Y después de eso, más bien llegar ahí a Acapulco, y parecía que pues estaba completamente pues un desastre, ¿no? Entonces documentar a la gente que iba saliendo, o sea, documentar todo. Y cuando nos metíamos a las colonias más altas, nosotros pensábamos como algún tipo de reacción, como de, bueno, es que ya llegó la prensa. No, o sea, la gente fue muy linda, o sea, llegaban y, pues ven a ver acá, o sea, y te daban ahí como la vuelta, como de, oye, mira, es que está pasando esto, y te dejaban documentar. Entonces, como que la apertura de la gente en ese tipo de circunstancias, pues también era muy importante, porque platicabas, te contaban, y era eso, o sea, era como de, pues no llegabas a molestar ni nada por el estilo, y era como sin ningún problema. Más bien como que el acceso o sea, uno piensa que como prensa va a ser como complicado, pero no, o sea, la gente pues te ayuda y todo. Sí. No hay como ningún problema. Sí, eso sí. Es que se está bien, digo, finalmente cuando pues tú estás en esa situación, lo que más quieres es que trascienda, ¿no? Ajá. Y digo, y también ustedes sirven como puente para nosotros, porque nosotros nos podemos enterar gracias a que ustedes están llevándonos. Pues también eso, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que justamente el primer día del huracán no había imágenes, porque pues no había señal por allá, ¿no? O sea, intentaba conectar con colegas y pues tampoco contestaban, o sea, la red estaba completamente caída, y veíamos 3, 4 imágenes que eran las mías que estaban como moviendo ahí en redes, ¿no? Pues justamente pues por eso había que ir allá para ver qué estaba pasando en ese momento. Pero la gente siempre fue pues muy abierta, o sea, como que ellos mismos como ven para acá, o sea, nunca hubo un tipo de problema con eso, ¿no? Sí, eso sí, que padre, ¿no? Digo, finalmente la gente también tiene mucha apertura, y en ese momento pues también el acercamiento es, o sea, muy bueno para ellos, ¿no? Y en cuanto a las infancias, digo, también a veces como niño, ¿no? No dimensionas, ¿no? Pero también los niños a veces hasta, digamos, que se divierten, ¿no? ¿Te tocó ver alguna situación así? Pues de niños como tal, no, o sea, era de repente un poco complicado, porque también de repente lo que veíamos era que estaban ayudando también como en tema de labores de
no sé, de sacar escombros, sacarlo, ¿no? Entonces pues era complicado. Eso pasó mucho en Poza Rica, o sea, por ejemplo, sí veía como a muchas infancias haciendo esta parte, pero también me tocó ver que había gente, por ejemplo, había un grupo de mamás que llegaban y se ponían como como estos, como de tiburón y de como inflables, y se iban a dar la vuelta a las colonias y como que convivían con los niños, ¿no? Y eso como que ya lo veía, era como de, bueno, en lugar de pasar por esa parte, pues los hacía como un poquito más, más alegres o salir de esa rutina de todos los días, ¿no? Entonces había mucha gente que de repente empezó a hacer eso, ¿no? Empezó a preocuparse justamente por esa parte, daba como ese tipo de vueltas y trataba de animar de alguna forma, pues también esta parte, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Digo, a veces, pues como te comentaba, no dimensionan, pero a veces los ves madurar muy rápido, ¿no? Porque esas situaciones también o sea, hay niños que son muy conscientes, y más ahorita, ¿no? Que ya tienen como que una apertura muy, muy grande y también ellos están manifestándose mucho, ¿verdad? Sí, no, pues también eso, entonces pues era de repente complicado, pero al final del día, pues sí. Es que digo, ustedes como tienen el acercamiento real hacia la gente, pues yo digo que es también, pues a ustedes a veces también como que, ya sea que te frustre o que también, o sea, te mueve, ¿no? Horrible. Sí, también es que, por ejemplo, yo tengo que hay situaciones, ¿no? O sea, donde dices, híjole, o sea, sí te duele hacer esta documentación y bueno, hay que seguir en algunas partes, pero yo lo veo mucho como, por ejemplo, lo que pasó con el perro, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, pues ya tengo mi documentación, o sea, estoy viendo cómo se está ahogando un perro, o sea, no voy a dejar que eso pase, ¿no? Entonces, yo creo que bajo esa convicción fue como de, bueno, pues voy, camino 3, 4 cuadras y voy a tratar de que salga justamente de esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si ya lo viste 2 veces que se está ahogando, o sea, pues sí te mueve, ¿no? Sí, es como, claro. O sea, pues yo también tengo mascotas, o sea, tengo que hacer. Entonces tengo que hacer como, pues sí tengo que hacer algo, ¿no? Entonces al final, pues sí entra esta parte que tú mencionas, que al final ves todo este tipo de cosas y sí te gustaría de repente hacer más, ¿no? Sí, pero digo, finalmente ustedes lo que hacen ya con esa imagen que nos están mandando a nosotros, nos ayuda a enterarnos, ¿no? Porque pues la verdad es que también, ahorita que te mencionaba la señora, es que aquí nadie ha venido, pues quieres o no, nosotros sí sabemos, ¿no? Que cuando están en unos lugares ya muy retirados, la ayuda a veces no llega rápido. Sí. ¿No? Entonces, también es importante que se note y nosotros nos enteramos porque también la gente empieza como que a hacer presión, ¿no? Digamos. Sí, eso, es que justamente eso también, o sea, y algo que noté fue que cuando hice el video de la señora que estaba hasta el fondo, vi que se compartió muchísimo y vi que también comentaban mucho. Y después, no sé, de tal vez 4 o 5 horas de estar ahí en el lugar, ya llegaron al fondo, ¿no? O sea, no como tal para quitar cosas, pero sí como para llevar ayuda. Entonces, pues yo quiero pensar que también hay cierta presión porque el contenido también sirva de algo para que, pues, de alguna forma en ese momento también las autoridades actúen y vean qué está faltando, qué es lo que falta por hacer o qué falta por apoyar, ¿no? Sí es cierto, digo, porque siempre es así, ¿no? Digo, finalmente al ver la noticia, que es lo que nosotros también pues buscamos, ¿no? Estar enterados, y pues ustedes están ahora sí que la nota al día. Entonces a nosotros nos ayuda mucho, porque como bien dices, ¿no? Ya tú le ejerces presión a la autoridad, o si no se ha dado cuenta se lo manda a la gente y ya empiezan a mandar la ayuda. Sí, también eso, y pasa también en todos lados, bueno, no en todos lados, o sea, también aquí en algunas manifestaciones, o sea, que lo esté subiendo de repente en tiempo real y que la gente también comparte y vea lo que está sucediendo, pues también es como en esta parte importante. Y pues ahora más cuando son temas de desastres naturales, no sé, ahora que pasó lo de Poza Rica o ha sido lo de Otis, o también fui a Morelia a hacer lo del tema de la nueva alcaldesa, bueno, lo que pasó ahora en Uruapan con Grecia Quirós, pues también que la gente también vaya viendo ese tipo de secuencias, ¿no? Sí, porque es importante, ¿no? Y es que a veces nos centramos mucho en la ciudad, pero obviamente está pasando todo. Sí, hay muchas otras cosas pasando en muchísimos lados y en muchísimos estados, ¿no? Entonces, pues también es importante también hacer esa documentación, ¿no? Bueno, digo, al menos en eso de desastres naturales, pues sí los mandan, pero también ustedes están haciendo cobertura de todas las situaciones a nivel nacional, no nada más están centrados aquí en Ciudad de México. No, o sea, sí, cuando son temas o coberturas nacionales, sí vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo ahorita lo de Michoacán, lo de Poza Rica, me ha tocado estar cuando fue lo del tema de los mineros en Sabinas, en Coahuila, me parece que fue. Sí, vamos, o sea, sí se hace esa documentación, ¿no? Lo de los huracanes también,
Entonces se hace como que un plan y es como a ver tantos días o vamos viendo cómo se desarrolla la noticia y a partir de eso se hace como esa documentación, ¿no? Y aparte de que también hay corresponsales en otros estados y pues llegas nada más tú, pues sí para apoyar, pero pues también para hacer esta parte de imagen, ¿no? Como de inmediatez, ¿no? Y hacerlo, bueno, no lo más rápido posible, pero sí estar como en tiempo real, ¿no? O sea, mandando claro. Como esto está pasando. Sí, eso sí. Oye, y en cuanto a las personalidades que tú has fotografiado, ¿qué foto te ha gustado a ti más que digas que te encantó, pues, digamos, su expresión, o que esa foto dices, qué padre me quedó esta foto, o tal persona tiene como que un feeling especial que mira cómo me salió la fotografía? ¿Hay alguna personalidad que te haya causado esa sensación? Híjole, es que hay varias, o sea, no poder recordar, o sea, es que han sido muchísimo. Híjole, no sé. Y también la inversa, ¿no? Alguna persona que digas, chino, quería una foto padrísima, pero ya sea que esta luz, ¿no? Estaba mal o no sé, no estaba el momento propicio y no me quedó tan padre. Me gustaba mucho hacer fotos con luchadores, la verdad, o sea, fuera como de todo el tema político. Sí. Íbamos mucho, tenemos un programa justamente de lucha libre, como de más allá, o sea, de que se dedicaban aparte de luchar. Y cuando íbamos a la arena como a hacer imagen, o sea, traía la iluminación y era muy padre fotografiar a los luchadores, ¿no? Porque era un entorno, bueno, era su entorno, pero aparte que ellos lo hicieran como propio en el lugar donde ellos consideraban, le tomé fotos a muchísimos luchadores también. Pero no ha habido como, o sea, es que todos tienen como algo muy muy específico y muy especial, ¿no? Entonces, pues también está padre eso, o sea, también hay unos que tienes 1 minuto, 2 minutos, pero hay otros que sí trabajas, ¿no? O sea, y más siendo como retratos con iluminación, ¿no? Entonces, pues también eso, o sea, se agradece mucho, o sea, desde escritores, desde artistas, entonces, eso también está padre, porque es una variación también de ver qué puedes tú hacer con el personaje o ver de qué forma puedes trabajar también un retrato con ellos, ¿no? O sea, no es lo mismo, no sé, hacerle fotos a banqueros, hacerle fotos a algún deportista o a algún artista, ¿no? Entonces... ¿Y qué diferencia hay entre, ahorita que mencionabas, un banquero, un político, un artista, un deportista incluso, un luchador, que son palabras mayores? Ajá. Pues, o sea, por ejemplo, con el tema de los banqueros, pues sí trato también de estudiar, con todos estudio previamente como una imagen, pero como sé que son retratos como ya un poco más trabajados, pues trato de ver la oficina, trato de ver dónde funciona mi iluminación, o sea, qué quiero lograr, tal vez con las poses, y a partir de eso pues ya ir haciendo como las imágenes, ¿no? O sea, también posarlos, también decirles, tener un poco más de dirección al momento de hacer la fotografía, o sea, que no quede una foto plana, o sea, que también tengamos los espacios, o sea, ver todo, o sea, todo, y tratar de hacerlo diferente, porque también eso luego es una cuestión de hacerlo año con año. Entonces, en el siguiente año, bueno, a ver, ya hice esto, tratar de hacerlo de este lado, ¿no? Bueno. Cuando son deportistas, de repente es más fácil, porque como son en instalaciones, pues tratas de, pues igual es su entorno y manejarlo también en esa parte, ¿no? Pero todo con la iluminación, ¿no? O sea, si la luz le queda a 45, si le queda a 90, o sea, si metes otra luz y que se vea como también esta parte de darles como ese poder, ¿no? Entonces, sí cambia completamente en cada personaje, ¿no? Sí, y ahorita que va a ser lo del mundial, ¿van a tener ustedes, te van a mandar a ti a hacer la cobertura? Yo espero que sí, o sea, más bien en diciembre ya ya abre, bueno, creo que ya está abierta el registro de prensa, pero en diciembre ya empiezan a contestar y hacerlo como más en forma, o sea, ya 2 semanas, 3 semanas, y ojalá que sí, ¿no? Yo espero que sí, y a ver, ojalá, yo esperaría que sí, pero todo depende, porque también ya ves que va mucha prensa internacional, mucha prensa internacional, también aquí hay que cubrir. Aquí también o sea, hay mucha prensa y hay muchos colegas que son súper talentosos en hacer foto de deporte, y sí, sería... Pues, al menos para mí sería algo padrísimo cubrir un mundial, ¿no? Entonces, ¿te gusta el fútbol a ti? Sí, me gusta. Entonces, ¿tienes un equipo? Sí, le voy al Cruz Azul. Pero pues ha estado algo triste porque... No, pero siempre, yo creo que tienen ahí un... No, imagínate, me ha tocado cubrir las 3 finales donde se ha coronado la América, me ha tocado hacerlas. Y la final, bueno, fue contra Cruz Azul, que perdieron, y ahí pues ni modo, o sea, pues eres profesional. O sea, fue como de... Y aparte verlas de portada el siguiente día, o sea, ver como que la América levante el trofeo y verlo de portada, pues
No, la primera fue contra Tigres, perdón. O sea, esa fue como. La segunda fue contra Cruz Azul, la tercera creo que fue contra Monterrey, no me acuerdo. Y son portadas, entonces al final es como. Pero también ha sido bonito, ¿no? O sea, también me ha tocado fotografiar al equipo en temas padres. Y entonces, cuando ganaron también, hice fotos también. Ah, qué padre. Cuando fueron también en ese momento que era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo recibió también en el estadio. Entonces, qué padre. Eso bien. Sí, ha estado padre, pero sí, ahí tiene sus cosas. Tiene ahí sus altibajos. A mí también me tocó, no te creas, ya cuando le ganó el América en el Azteca, nosotros ahí de... Sí, no, fue complicado. Sí, entonces, horrible. No. Y tengo un sobrino que le va a la América y todos le vamos a la máquina y todos nosotros así, y él feliz. Y ahí vamos, sí, no, y aparte pues me tocan, no, pues vete a hacer las celebraciones al ángel, ¿no? Sí. Que también es un show, ¿no? La gente también... Sí, no, también da mucho color, ¿no? Pero sí es, yo le decía a mi editor, pues es que es más como un castigo, ¿no? O sea, ni modo, o sea, pero pues toca trabajar. Ajá. Sí, es cierto. O sea, ya fuera como de la afición, pues sí te duele y todo, ¿no? Pero pues ni modo. O sea. No, hay que trabajar. Sí, es cierto. Sí, oye, qué padre. Y pues mencionábamos, ¿no? Que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú. Sí. Y tú elegiste ese escenario padre, ¿no? Que está ahí súper padre, cómodo, con buena música. ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Te significa algo padre? No que signifique, es que siempre que acababa como de una cobertura, o pues, por lo general aquí en Reforma, que son manifestaciones, pues me compraba un café y entraba y me ponía a trabajar acá como para relajarme, y era como lo que me quedaba un poquito más, más cercano, ¿no? Pero en general, pues todo pasó a la Reforma, pues me la paso caminando, entonces no hay ningún tema, pero aquí pues, realmente para eso, ¿no? Para trabajar, para tomarme un café y súper bien, súper bien. Ay, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti. Nos da mucho gusto que nos hayas regalado un espacio, ¿no? Porque pues ya sabemos que tú, o sea, un periodista siempre está trabajando, ¿no? Y a veces, como dices ahorita, estoy descansando, pero también hay trabajo que hacer. Mandando mensajes, sí, hay trabajo que hacer siempre. Y pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas platicado, pues... un poco de lo que haces, ¿no? Porque haces muchísimas cosas, pero ahorita te digo, con esas gotitas que nos has ido regalando, pues a nuestros amigos, ¿no? Que también, quieras o no, pues todos estamos como que inmersos viendo qué sucede, cómo se mueve el país, ¿no? A través de una imagen. Y eso, también. La verdad, ahorita que, pues como mencionabas hace un momentito, no somos muy visuales, y pues sí, ¿no? Con una imagen a nosotros nos sugiere mucho, y también agradecemos, pues a lo mejor no estamos ahí en el momento, y en algunos agradecemos no estar, pero ya viendo la imagen, pues sabemos qué está sucediendo, tanto lo bonito como un deporte, un artista, qué sé yo, pero también lo álgido del país, ¿no? Sí, también eso, ¿no? O sea, siempre he dicho que cuando una imagen te causa como un sentimiento, ya sea de felicidad, de tristeza o de enojo, es porque ha sido una buena imagen, ¿no? Sí. De repente me pasa mucho en redes sociales, porque de repente subes una imagen y la gente como que de repente no distingue entre que piensan que tú tomas una posición, una parte, pero pues vas subiendo todo, o sea, al final de cuentas de esto se trata, no vas a hablar muy bien de nadie, no vas a hablar mal, o sea, es lo que vaya pasando, ¿no? Sí. Entonces de repente pues sí te encuentras también con ese tipo de comentarios de tanto de apoyo, o sea, entonces ya sabes que ya se hizo un trabajo, si a alguien le molestó la foto, ya se hizo un buen trabajo. Si a alguien le agradó la foto, se hizo un buen trabajo. Entonces, mientras se genera un debate en torno justamente a ese tipo de, o más bien al tipo de imágenes, yo creo que se logró perfectamente alguna cobertura, ¿no? Sí, y me he dado cuenta de eso, ¿no? Sí, tienes razón, digo, porque finalmente todos tenemos como que tenemos derecho a pensar lo que queramos, pero también digo, a veces ya sabes que nos malviajamos bien, esta foto, ¿por qué la subió, no? Sí, pero pues como tú dices, está aconteciendo y es bueno, ¿no? Porque gracias a eso nos enteramos. No, pues es pues son temas de coyuntura nacional, al final de cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que fue lo de la manifestación, hice una foto de un manifestante dándose la mano con un policía, ¿no? Padrísimo. Y de repente veo los comentarios como de, no, qué buena foto, qué bueno. Y de repente veo como otro tipo de comentarios de, pues en contra, ¿no? Y es como, no, pues esperen, o sea, no se ha acabado, ¿no? O sea, subo otras fotos y es el debate de sí, no, pero quiere decir entonces que sí se hizo una cobertura importante, se hizo una cobertura especial y hay un tema de debate entre qué está bien, qué está mal, qué está bien. Está bien, o sea, voy subiendo justamente lo que voy viendo, ¿no? O sea, no como con el matiz de, no, pues ya son súper amigos, ¿no? Pues, no. Ya la siguiente galería puedo subir igual, como los policías están replegando a la gente, o tal, o sea, no es como
buenos y malos, ¿no? Sí, sino no, cómo jamás. es lo que esté aconteciendo en ese momento, o sea, lo que estoy viendo y lo que está pasando. Entonces, pues también en esa parte se hace el trabajo porque, pues ya, lo mismo, generaste ese debate, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Sí, no, y fíjate que está padrísimo porque en efecto tú en toda tu cobertura subes todos los momentos. Sí, todo, no te centras ay, voy a poner a los polis o voy a poner a los chavos, nada, ¿no? Sube todo lo tienes bien documentado y eso está padrísimo. Todo, y como comentas, ¿no? En el momento en que la gente empieza a comentar, hiciste mella en él bonita o enardecidos ellos, ¿no? Todo el tiempo voy a estar subiendo fotos de atardeceres, fotos de estrellas, o sea, sí está bonito y está padre, pero al final de cuentas pues también es una cuenta de fotoperiodismo, una cuenta de periodismo, y pues se va a tener que decir que pues que está bien, que está mal, que está muy mal, o sea, y en diversos momentos, ¿no? Y así va a ser siempre la cobertura, ¿no? Entonces no siempre le vas a dar gusto a alguien, de repente pero se genera ese debate. Entonces, pues adelante, ¿no? O sea, está padre. O sea, no porque no lo vea en ese momento, pues no lo voy a dejar de subir, ¿no? O sea, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no importa. Sí, y te ha tocado, ahorita veía, porque vi que tenías unas fotos y ya yo empiezo a ver cositas, pues digo que cada quien, ¿no? Con su bagaje empiezas ahí te llama la atención, pero te has tomado, por decir, una foto que tú va dirigida a alguien y ya cuando la ves que pasó algo diferente al ladito o qué sé yo, ¿te ha tocado? ¿Cómo? Por decir que en una manifestación, dices, bueno, ahí en esa, ¿no? Del poli que está saludando al chavo, y por decir, tomas esa foto, pero ya cuando la ves, porque tú estabas con el ojo ahí, al ladito estaba sucediendo algo que dices, no lo había visto. Sí, de repente sí hay momentos que sí, por estar como le metes o verla, sí se te escapa, pero ya lo más importante, pues ya lo... no, pero digo, no que se te escapara, ¿no? Sino que dijeras, mira, aquí también estaba pasando tal cosa. O sea, es que más bien cuando son ese tipo de cuestiones o en ese tipo de manifestaciones, es que pasan muchísimas cosas, ¿verdad? En todos lados, o sea, puede pasar desde la calle de acá hasta la calle de acá, pero es eso, o sea, es observar, o sea, en el momento en el que tú estés como enfocado y tengas la cámara y bueno, pues está pasando esto, pues ni modo, se me fue tal vez esto, pero pues tengo esto, ¿no? O sea, como diferentes momentos. Y aparte también, de alguna manera, pues también hay otros compañeros que también están como trabajando en esos lados y también al final, pues también ves esas fotos y dices, órale, pues esto también estaba padre, ¿no? Esto también estaba chido. Pero pues tú ya tienes como lo que tú estás en ese momento visualizando o tomando. Y después ya con más tiempo, pues ya vas viendo como el trabajo de los demás. Pues él estuvo en esta parte y sin tema, Y algo que te iba a comentar, se me había pasado ahorita, me acordé. ¿Ves que ustedes como periodistas, he visto que ya se ponen un casquito para proteger? Sí, eso también es importante. Bueno, dado ya las últimas manifestaciones, o más bien en todas las manifestaciones, pues es importante cargar con un casco. De repente hay algunos compañeros que pues también compran como sus máscaras. Y esto pues porque no sabes en ese momento si te puede caer una piedra o algo por el estilo. Y por ejemplo se dio mucho en esta última manifestación, ¿no? Estaban lanzando. O sea que ya cuando estaban aventando las piedras, pues sí veía que me aventaban de regreso y sí me decía un compañero, ¿no? Pues a mí sí me dio un piedrazo, pero traía el casco y... qué bueno, le ayudó. Y aún así me dolió poquito, ¿no? Pero no si no hubiera traído el casco me hubiera descalabrado. Entonces sí es parte importante como lo que comentábamos en un principio de tener seguridad. De ir como con ya este plan de, bueno, esto puede pasar, ¿cómo le puedo hacer para, si me quiero meter, quiero hacer la imagen de lejos, o sea, ver como ese tipo de cosas también para cuidar tu integridad, ¿no? Sí, es cierto. Y fíjate que ahorita que comentabas eso, también veía, ¿no? Que ustedes, híjole, se súper arriesgan, porque veía un videíto donde estaban, pues, en la manifestación que supuestamente era tranquila, venían los chavos y agarraron a una poli. Sí, bueno, es que ese tipo de cosas también, ¿no? O sea, es de los dos lados, o sea, la violencia acaba siendo de los dos lados y sí repercute bastante, ¿no? Bastante. O sea, hubo compañeros fotógrafos también agredidos por policías. Entonces es de los dos lados. Y tú también pues tienes que medir esa parte de que no sabes si en algún momento pues también, no sé, alguien se le vaya ahí la onda y te vaya a atacar o de los dos lados. Entonces es estar ahí como pendiente y observar como el tipo de situaciones que se están dando en ese momento, ¿no? ¿Y ustedes iban identificados como prensa? Sí, o sea, es como de los que traen el casco, los que traen su chaleco, los que traen su credencial y es en ese momento yo soy prensa, estoy documentando esto y para que no haya menor claro, tema, ¿no?
Sí, o sea, primero identificarte en todo momento. Sí. Aunque digo, también algunas cuestiones en esta última marcha que pasó, pues sí hubo compañeros que sí se identificaron como prensa y aún así los agredieron, ¿no? Entonces, pues eso también no es como... No es su garantía, no es garantía. Pero al menos notan que ustedes son los que están cubriendo la sí, no. Porque ellos también luego los chavos llevan sus cámaras y todo eso, ¿no? Sí, o sea, sí, la documentación se puede hacer, ¿no? Pero ya identificarte tú como prensa y aparte pues también hay grupos donde, oye, pues le pasó esto a tal compañero, le pasó, o sea, van monitoreando justamente como esta parte para estar al pendiente de todos, ¿no? Sí. Y al final hacer como un balance de pues cuántos compañeros resultaron agredidos, todo, ¿no? Sí. Pero pues sí pasa ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y hay algún, bueno, porque sí ves que haya un sistema, programa, no sé cómo le llaman, cuando apoyan a los periodistas de investigación que cuando están en sí, el mecanismo de protección de periodistas. Sí he visto que algunos compañeros sí lo tienen, algunos dicen que pues, no funciona, o sea, me ha tocado como también ver que hablen de las dos formas, como los que sí funciona y otros que no funciona, entonces se queda como en esa parte estática, pero pues si no dejamos, más bien no dejar pasar que pues también México es uno de los países más, pues donde el hacer periodismo es riesgo, ¿no? Sí. Los estados, ¿no? O sea, me ha tocado compañeros que también han estado en estados del norte, que han dejado del periodismo por el tema de riesgo, ¿no? Entonces, pues también no olvidar también esa parte, amenazas también contra determinados periodistas por hacer su trabajo, por exponer temas de corrupción, temas de investigación. Entonces, pues también es importante que en esa parte el gobierno también tenga pues bien organizado el mecanismo de protección, pues, para darles ese. Y en tu caso, digo, finalmente sí has estado también pues cubriendo pues, periodismo de investigación, que es súper complicado. ¿Has sufrido alguna amenaza en algún momento? No como amenazas, cuando hacemos temas complicados, o sea, igual todo lo que llegamos a hacer de investigación, pues de repente sí te llegan solicitudes en Facebook como de personas con rostro cubierto, o sea, pues tratas como de ignorar eso, ¿no? Pero una amenaza real como tal, no, todo ha sido como, en ese momento, pues muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Y a pesar de que hicimos muchísimos temas, ¿no? Claro. Y digamos en toda tu trayectoria, desde que tú inicias ya profesionalmente en el periodismo hasta este momento, ¿cómo consideras que ha ido cambiando el periodismo en México? No, se ha ido cambiando bastante, bastante. Por ejemplo, en ese momento yo recuerdo, yo trabajaba para Vice News, entonces Vice News llegó junto con otros medios internacionales donde no había una presión en ese momento de parte del gobierno, más bien sí había presión por parte del gobierno, estoy hablando del 2015, 2016, donde sí existían como estas partes de pues no publiques esto, no hagas esto, no hagas esto, y acá no, o sea, acá la ventaja es que llegaban estos medios como que nosotros no tenemos absolutamente nada que perder y podemos hablar de esos temas, ¿no? Y por eso podíamos hablar de esos temas. Sí. Y yo siento que de repente sí se han perdido algunos espacios como para hablar de temas que tengan que ver con seguridad, que tengan que ver con crimen, etc. Entonces, siento que sí todavía faltan algunos espacios para poder hablar de eso, ¿no? Y que por eso también muchos colegas en los estados pues están amenazados, por eso muchos colegas en los estados han dejado el periodismo, o no hay como una seguridad para poder hacer la profesión, ¿no? Entonces, pues eso también, ¿no? O sea, que existan más espacios justamente que se interesen por ese tipo de temas para poder abordarlos y para poder hacerlos, ¿no? Sí, es cierto. Y ahorita que ya veo mucho, ¿no? Ahorita que están ya en redes, ya muchos medios comunicando, que ya no están los otros medios que le llaman corporativos, ¿no? Quiero decir tradicionales, pues no son corporativos. ¿Qué diferencia ves para el periodismo independiente y el periodismo ya en un medio corporativo? Pues sí es diferente, o sea, las maneras tal vez de subsistir, ¿no? Sí. O sea, de dónde un medio independiente puede sacar recursos justamente para poder pagar no sé, periodistas, reporteros, fotógrafos, redactores, pues es complicado. Sí. Y es complicado también justo por eso, ¿no? Porque no hay o no existen los recursos justamente para poder expandir justamente este tipo de noticias. Hay algunos medios ahorita independientes que subsisten a base de donaciones o de donativos por parte de los mismos suscriptores. Organizan al año sus, no sé, sus rifas, organizan
tus convivencias, etc. Y a partir de eso, pues van generando como recursos para poder pagar a los reporteros, ¿no? Sí. Que es completamente distinto a medios corporativos y medios que ya están como de alguna manera asociados con otro tipo de empresas para pues poder pagar todo este tipo de cosas, ¿no? Que ya es como una jerarquía, pero se hacen falta más, más espacios que hablen justamente de otro tipo de temas. Que puede ser aquí cualquier otro tipo de tema en la ciudad, cualquier otro tipo de tema en los estados que también son de interés, ¿no? O sea, desapariciones, corrupción, etc. ¿no? O sea, que son temas también importantes, ¿no? Fuera de todo el tema de repente de diarismo o temas de no sé, o sea, de agenda, por así decirlo, pero que hay que darles como ese seguimiento y ese punto, ¿no? También a ese tipo de temas. Y en cuanto, pues, digo, finalmente, tú como medio independiente, veía muchos de los chicos que comentan, no, como medio independiente, pues yo no me debo a nadie, yo puedo expresarme libremente. Digo, si bien es cierto que no, que cuando tú estás en un periódico, en la televisión, donde sea, tú tienes que seguir una línea. Uh-huh. ¿Qué tan complicado es para ustedes como periodistas, pues como que enfrentarse a, como tú decías, ¿no? A que te tiren una nota, a que por intereses de otras cuestiones empiecen como que a acercar tu trabajo? ¿Te has enfrentado a ese? No, fíjate que he tenido muchísima apertura. O sea, realmente los temas que yo he querido trabajar los he podido hacer sin problema. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, yo le puedo decir a mi editor, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un tema fuera de, porque también me gusta hacer, o algún otro tipo de historias, no sé, algo muy, muy rápido, no sé, fue una peregrinación de payasos a la basílica, ¿no? Sí. Entonces, le digo, yo quiero hacer esa documentación, pues hazla. Entonces, y me dan ese espacio como para hacerlo. Sí. Yo pedí ir a Morelia, y es como, oye, yo quiero ir a Morelia porque está el tema, pues todo lo que pasó con el alcalde. Órale, va, vete. Qué padre. Oigan, yo quiero hacer el tema de Poza Rica. Vete. O sea, no ha habido un tema que yo pida que me digan, no lo hagas, ¿no? Okay. Y aparte enfocado justamente en eso. O sea, mis historias trato de mantenerlas también justamente en redes, las paso a las redes. O sea, lo que tal vez no se pueda publicar en el impreso porque es muy extenso. O sea, hay muchas noticias. Entonces, al final también se potencia más en redes sociales. Sí. Entonces, ahí ya ves como las historias publicadas justamente ahí y les das más punch, le da más difusión. Sí. Porque millones de personas ven el TikTok, millones de personas ven Instagram. Entonces, cuando das justamente esas historias y las trasladas ahí, o sea, se hace. Y puede ser de cualquier problemática que tenga que ver aquí en la ciudad que a mí me llame la atención. Pero como tal, no he tenido esa parte que me diga, no, es que no, o sea, al contrario, no, pásala y vemos, se publica, ¿no? O sea, pero ubicar justamente ese tipo de historias, ¿no? Okay. Y también dependiendo que sea. Sí. O sea, porque hay muchísimas historias aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, tratar justamente de hacer eso y pasarlo justamente a redes donde se puedan potenciar. Sí. O sea, donde también le veas como esa parte de, bueno, es que aquí puede funcionar más, que puede funcionar tal vez en impreso, que también está bien, pero se expone más. Sí, claro. Entonces, limitante no, porque lo he podido hacer de cualquier tema. Y ahí está o sea, por ejemplo, en redes sociales se puede ver, ¿no? Sí. O sea, cómo están los trabajos divididos, o sea, de lo que se ha hablado, lo que te comentaba, puede ser bueno, puede ser malo, pero ahí se habla, o sea, ahí está, y se comparte. Sí, claro. Entonces, no ha habido como ningún tipo de tema con eso, ¿no? Qué limitante. Sí, ¿no? Y está bien, porque como bien mencionas, ¿no? Lo que tenga que ser ahí tiene que estar, no tiene que visibilizarse y en dado caso potencializarse, como cuando la gente no solicita ayuda y ya con tu no sé, con tu nota le das una apertura bárbara. No, sí es eso, y pasó justamente en Veracruz, porque vuelvo a eso, o sea, era eso, era como de, a ver, yo no necesito tal vez un video muy extenso, o sea, es como, por favor, cuénteme en 1 minuto, 2 minutos brevemente lo que usted me quiera decir, lo que usted me quiera comunicar, cómo vivió esto, órale, adelante. Sí. Grabamos esa parte y eso es lo que hace que se potencie justamente en redes y que la gente diga, oye, es que hay que poner más intención en esto, que empiecen a robar a cuentas, no sé, de Marina, de Defensa, etc. Y se vaya compartiendo y al final pues es como de, bueno, pues de tanto hacer esto, pues ahí está, esa ayuda, ¿no? Sí. Para eso justamente funciona también ese tipo de testimoniales o ese tipo de historias, y también para que la gente en general sepa qué está pasando
ese lugar, ¿no? Sí, y en cuanto digo, finalmente ustedes pues siempre tienen que estar a la vanguardia, ¿no? Como decías ahorita con los drones, con el equipo, ¿eso corre por cuenta de ustedes o también la empresa No, también nos apoya, o sea, sí compramos nuestro equipo porque también nos gusta como claro, tenerlo, tener equipo propio. Sí. Pero el tema de reparaciones, pues o sea, la empresa nos apoya como. Qué bien. Como no hay problema, no se lo puedes, mándalo a reparar porque funciona para esto y no hay como un tema en eso. Órale, qué bien. Sí, porque digo, son equipos carísimos y más de los objetivos, ¿no? Ya sea para. Sí, los telefotos de repente sí, pero pues, con lo que trabajamos, ¿no? O sea, al menos yo trabajo con 2 lentes y no tengo problema. Y de repente cuando saco como el dron para tomas muy específicas, Sí. No, y es que finalmente, ¿no? Vi esa toma que comentabas del metro precisamente, pues sí, ¿no? Es algo que no puedes ver a simple vista y te super ayuda. Y es uso periodístico. Sí, claro. O sea, al final de cuentas todo ese tema también nos funciona a nosotros para tener otra vista y otra visión de lo que está pasando, ¿no? Me ha tocado también hacer, cuando eran manifestaciones, encapsulamientos desde arriba, enfrentamientos desde arriba, o sea, y todo es periodístico. Sí, te ayuda. Periodístico. Sí. Incluso hasta cuando ponen las ferias acá en Revolución, también hacer una toma panorámica, no sé, o sea, nos sirve para mejorar también otro tipo de cuestiones donde tal vez no podamos estar ahí, pero te funciona desde arriba, ¿no? Entonces, yo he utilizado drones desde 2019, me parece, entonces no tenía ningún problema. Sí. Pero son para cosas específicas, o que yo vea que hay como que se necesita cierta atención en eso, pues lo hago sin problemas. Y aparte, como están chiquitos, pues los cargas en la mochila. Sí, y no todo bien. Problema. Sí, porque ustedes aparte llevan un buen de cosas, sí, ¿no? también depende del equipo. La lente, tus tarjetas, un buen de cosas. Sí, también eso. Sí, es cierto. Y en cuanto a las notas que tú produces, porque veo que también cuando tú pones la imagen, también haces una nota periodística. Sí. Bueno, la gente te comenta mucho. ¿Tú cómo has visto que la gente reacciona a, pues, que tú estés haciendo periodismo ya, como comentas, en redes y aparte, obviamente, en el medio? ¿Qué reacciones ves de la gente? ¿Se acercan más al medio o se acercan más a las redes? No, las dos cosas. ¿Sí? Sí, las dos cosas. Por ejemplo, me ha tocado subir reportajes que también se publican en la misma página y las reacciones son completamente distintas. Eso también depende, ¿verdad? Y es como un debate, el debate eterno de que es que esto está bien, es que no está, o sea, entonces, pero ya generaste algo, o sea, ya generaste esta parte de esta discusión y sí es muy diferente, o sea, de repente como yo lo subo, pues también me llegan comentarios de todo tipo, ¿no? Y es como, pero a veces yo sí digo, pero este comentario, o sea, ¿por qué no? Si te metes hay otra imagen donde también se ve lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, hay de todo completamente. Sí, eso sí. Oye, qué padre. La verdad, yo creo que el mundo periodístico es súper, o sea, puedes abarcar muchísimas cosas. También, obviamente, muchas aristas, ¿no? Que es, pues, peligroso, ¿no? También padre, ¿no? Porque te llevas muchas experiencias, pero también ayudan ustedes muchísimo a que nosotros nos enteremos, a que la gente pueda también, le dan más bien ustedes voz a la gente, como en esa situación que nosotros pudimos enterarnos, pero también digo, como te comentaba hace un momentito, nosotros agradecemos mucho, ¿no? A través de la lente de ustedes los periodistas, nosotros vemos el mundo, ¿no? Porque puedes estar, digo, hay gente que pues es súper complicado que pueda tomar, pues acercarse a una manifestación aunque quiera, o digo, si quieres enterarte, pero no quieres estar, y al verlo, quieras o no, también a la gente tú le estás ayudando a que no esté a ciegas. Sí, ¿no? también. Porque antes era eso, ¿no? Si comprabas el periódico te enterabas, si no, no. Y ahorita con las redes, afortunadamente tenemos esa apertura. Sí, también eso, ¿no? O sea, que es como inmediatez. Sí, claro. O sea, es como también esta apertura de que si estás en ese momento, al final también el equipo de redes en ese momento pues hace el trabajo de compartir o sacar como la galería de fotos y estás viendo pues en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, me pasó mucho en Veracruz, o sea, yo hacía mis imágenes de los lugares, mandaba y luego se mandaban las imágenes, ¿no? Y ya veía como este tipo de discusión de dónde podemos ayudar, qué podemos hacer, arrobamos, o sea, ves como la magnitud y también este tipo de no estar con la misma imagen oficial, ¿no? O sea, vas completamente a otro tema, que son las personas, o sea, que es como lo importante. Es cierto. En ese tipo de, sí, porque como comentas, ¿no? A veces te dicen, sí, ve a documentar, pero tú ya te acercas más a la percepción personal de la gente. Sí, también eso. Sí, está padrísimo. Muchísimas gracias, Dani, gracias por habernos acompañado, por regalarnos ahora sí que un ratito
o sea, enterarnos, ¿no? De lo que sucede en el medio periodístico, ¿no? Porque pues nosotros vemos las cosas, pero no nos enteramos de todo lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Hay que estar en determinado momento, hay que estar no sé cuánto tiempo antes, ¿no? Hay que acercarnos, o también ustedes estarse preparando, ahorita que mencionabas lo del dron, ¿no? O sea, ir con toda la vanguardia, porque la tecnología nos alcanza a cada momento. Sí, es diferente, o sea, por ejemplo, ahora, o sea, comentaba de hacer diarismo, y de repente haber hecho como igual periodismo de investigación justamente enfocado a temas que probablemente en ese momento no eran como de coyuntura nacional, como temas de desaparición forzada, y eran temas que era importante mencionarlos, ¿no? Sí, claro. En ese momento pues también nosotros hicimos un especial de los 10 años de la guerra contra el narcotráfico, y nos enfocamos justamente en los 10 delitos de alto impacto, y entonces era trabajar justamente ese tipo de temas, y ver que en ese momento no eran compartidos por tal o y razón, pero sí que se dieran a conocer, ¿no? Casos de mamás buscando a sus hijos, claro. Casos de víctimas de secuestro, o sea, infinidad, bueno, esos 10 temas en específico, pero era necesario también hacer esa documentación, ir al lugar a hacerlo, y también para que la gente supiera que existen ese tipo de problemáticas también en el país, ¿no? O sea, no nada más como de... Digo, ya tener normalizada la violencia, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, pues saber que esos temas también estaban, estaban pasando, sucediendo, ¿no? Claro. Sí. Y yo digo que, bueno, finalmente es muy, muy importante que también darle voz a las madres buscadoras, porque están haciendo o sea, imagínate, no obstante con perder a sus hijos, están dando batalla, ¿no? Buscándolos. El tema de las madres es muy importante, porque... Por ejemplo, yo llevo documentando las marchas, bueno, aparte de que conozco a los colectivos de madres, y aparte que también nos escribimos, y también pasan como esta parte de información como para las búsquedas, desde que se hacen las marchas aquí en el Monumento a la Madre cada 10 de mayo, hago esa documentación de las marchas. Y aparte es interesante porque cada año pues va cambiando, o sea, es triste decirlo, pero van aumentando más. Y al final pues es muy emocional, porque pues acá abrazando a las que conoces, o estás ahí, te dan los volantes, te piden que le tomes la fotografía, o sea, y eso es cada año, y más bien lo difícil es que va aumentando. Sí, desafortunadamente. Va aumentando. Entonces, el hacer esa documentación pues también es importante. Sí, claro. Porque pues también de alguna forma es ser interlocutor y hacerlo. Entonces, tengo ahí en archivo, híjole, de 9, 10 años, o sea, de pura marcha, de madres buscadoras. Y es complicado también, ¿no? O sea, también esta parte de igual de buscar la foto, hacer la foto, de platicar, de hacerlo. Entonces, se ha sido también como un tema complicado, pero un tema que se debe de hacer, y un tema que se debe de publicar, y un tema que se debe de dar a conocer, ¿no? Sí, no, y claro, y máxime que los colectivos saben que hay apertura contigo, ¿no? Sí, la verdad es que afortunadamente, pues también, como comentas, ya que ellas puedan mostrar pues a su familiar que están buscando, ya también la gente puede ayudar. ¿No? Con las imágenes. Exacto, eso ayuda muchísimo, y también ellas que se sientan escuchadas y valoradas. Sí, también. Porque están haciendo un trabajo muy, muy complicado. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Es cierto. Y pues digo, muchísimas gracias por darles voz también a ellas, por abrirles las puertas, porque yo, tuve la oportunidad de platicar un momentito muy breve con las madres buscadoras de Una Luz en el Camino. O sea, son unas mujeres admirables, ¿no? Que están siempre ayudando. Sí, definitivamente. Y digo que también haya este tipo de espacios con personas como tú que estás ahí siempre, ¿no? Para ellas es importante. Sí, por ejemplo, ahora que me tocó ir ya tiene como 4 o 5 meses que fue lo del Rancho Izaguirre. Sí, más bien el foco eran las madres, ¿no? O sea, que fueron justamente al rancho, y que fueron a buscar y como hacer esta documentación, platicar con ellas justamente de cuáles eran las medidas que también adoptaron en ese momento la fiscalía para que no entraran a buscar también al rancho, ¿no? O sea, y hablar de ellas, ¿no? Claro. O sea, no nada más fijándonos en esta parte de, bueno, sí pueden entrar los medios de comunicación y pueden ver y observar que al final parecía un show, pero sí enfocar justamente los esfuerzos que estaban haciendo en ese momento las madres buscadoras en Izaguirre y en Guadalajara, ¿no? Sí, porque digo, es súper fuerte, ¿no? Escuchar a las...
O sea, no quiero imaginarme, yo creo que pues es algo que no podemos dimensionar, que las mismas madres estén encontrando a sus hijos. Sí, exactamente, ¿no? Sí, justo. Entonces, ese tipo de documentación pues era más importante claro. que de repente hacer como todo este tipo el recorrido de show, de bueno, sí. Pero ponerle foco justamente claro. en lo que estaban haciendo en ese momento, cuáles eran las condiciones, o sea, porque la autoridad de repente no las dejó pasar, o sea, recabar justamente todo eso, ¿no? Sí. Hacerlo así. Sí, es cierto, ¿no? Y qué bueno que también hubo medios como tú que les diste la voz, para que también vean que estuvieron ahí las madres y que, o sea, no recibieron ninguna atención, ¿no? Sí, no, fue algo medio raro estar de repente ahí, parecía como pues fue muy extraño. Sí, lo creo. Y va a ser aparte que no, ya en sí la situación es muy complicada y aparte que pues que a las madres las reliegues, eso está muy mal. Sí, también. Sí. Porque como comentas, ¿no? Finalmente ellos lo que más quieren es encontrar a sus hijos, a sus seres queridos. Sí. Ay, no, pues muchísimas gracias, Dani. Sí, no, muchas gracias por darles voz, por acercarnos a nosotros, pues, lo que está sucediendo, ¿no? Por que nos des la oportunidad de conocer, bueno, de ver lo que está pasando, qué pasa dentro de una marcha tan horrible ahorita como nos comentabas, ¿no? Estar dentro es pues, obviamente una situación muy complicada, pero tú tienes que estar documentando. Sí, hay pues, diferentes momentos hacerlo y hacerlo con cuidado y bueno, que salga una buena documentación. Sí. No, y digo que eso a veces no lo vemos, ¿no? Que ves la foto y el periódico y dices, sí, mira la nota, pero también se nos va, ¿no? Que pues, hay humanos ahí arriesgándose también por sacar ahí la imagen. Sí, también eso. No, pues muchísimas gracias. Y ya para terminar, no sé si nos pudiera regalar 5, ya sabes, palabras que nos puedas tú dimensionar desde tu percepción. 5 palabras. Bueno, yo te las doy y tú ya nos comentas. Sí. Periodismo. Periodismo, yo creo que lo mejor, ¿no? O sea, caminar, reportear, platicar, preguntar, o sea, yo creo que muy importante. Y la gente, yo creo que ser interlocutor, no tanto como una entrevista, más bien escuchar. Sí. Y yo creo que es eso. Sí. Política muy complicado. Muy complicado, o sea, yo creo que ahí el bien y el mal, ¿no? O sea, sí, lo que está pasando ahorita en cuanto a ese estira y afloja de gobierno federal. Híjole, pues, o sea, como periodista sí es complicado porque también de repente ves como toda esta parte que piensas que se ha perdido, pero al final pues esperas que haya también una solución porque pues al final es un partido, por así decirlo, nuevo, son 7 años apenas, y esperando que las cosas se puedan resolver de la mejor manera, aunque de repente no estés como de acuerdo en muchas situaciones. Ajá. Sí. México. Lo mejor, muy lindo. Lo mejor. Y pues hoy ahora sí que la pregunta, ya casi la cerecita del pastel, Cruz Azul. No, es mi vida, nada. Sí, te entiendo. Es que cuando nos pregunten de Cruz Azul no lo entenderías, ¿no? Sí, no, es todo. Bueno, no todo, pero sí, sí es parte importante. Sí, claro. De mí, la verdad. Sí. Entonces, fíjate que yo siempre he creído que, porque a mucha gente no le gusta el fútbol y le tira, ¿no? Pero digo, a los que sí amamos el fútbol, es un sentimiento que de verdad no lo entendería. Hay un video viral por ahí donde cuando quedan campeones, es que me grabaron cuando estaba viéndolo con mi papá, porque mi papá es también del Cruz Azul. Sí. Y ya cuando quedaron campeones ahí llorando y todo. Entonces, qué padre. Pero bien. Sí. Bien, me agrada Fíjate mucho. que sí, yo cuando pierde jamás voy a llorar, porque veo que son muchas cosas, ni siquiera es el equipo a veces. De todo lo que ha pasado. Pero sí, cuando ganaron, yo me acuerdo muchísimo cuando ganaron el campeonato del 97. También 97, sí. Para mí fue fascinante. Sí. Y esa vez créeme que sí lloré, pero pues, es la única vez. Pero de ahí en fuera, cuando pierdan, jamás voy a llorar, porque yo sé que ellos dan todo en pues ojalá y salgan campeones de este torneo. Ojalá.
Pues muchísimas gracias, Dani. No, muchas gracias. Gracias por regalarnos este momento, todo, o sea, toda esa charla padrísima, ¿no? Que nos ayudaste a conocer, pues, a la entraña del fotoperiodismo. Sí. ¿No? Que es súper padre para nosotros y pues para nuestros amigos, ¿no? Que ya hay muchísima gente que pues el periodismo los llama y hay gente que no se quiere animar, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, pero pues cuando yo creo que es lo tuyo y que comunicar es muy importante, porque gracias a eso tenemos un México politizado, un México enterado, un México que no se va a quedar callado, un México que o sea, voces, ¿no? Como los jóvenes, también a través de de las imágenes que tú nos has regalado, de la nota, ¿no? Que la acompaña, nosotros podemos como que también ir ya viendo, ¿no? Ir ahí, esto sí, esto no, y si me llegó esta nota, sí, no quedarnos con una sola cosa, ¿no? Sí. Ver que también cuando ustedes traen la información, están yendo al centro. Sí, informarnos bien y aparte pues también tener un criterio propio también a partir de lo que nosotros leamos y informarnos, ¿no? O sea, sí, claro. También justo eso, ¿no? O sea, sí. Valorar también la información que se nos está dando, o sea, y a partir de ahí analizar. Claro. Que está bien, que está mal y eso, ¿no? Sí, o sea, eso es sacar nosotros nuestras propias conclusiones de las noticias, ¿no? Sí, cierto, y porque bien dicen por ahí, no quiero que pienses como yo, quiero que pienses, ¿no? Sí, que tú solito elijas, ¿no? Lo que quieres pensar. Tus conclusiones. Sí, y está muy fácil. Sí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. No, muchas gracias, amigos. Pues aquí tenemos a Daniel Ojeda. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias por estuvo con nosotros, pues ya ven qué complicado es, nosotros lo sabemos, ¿no? Que finalmente, aunque nosotros no estemos ahí en la nota, sabemos lo que ellos tienen que padecer, porque tienen que ir al corazón de la noticia, y eso a veces es complicado, y a veces es arriesgado, y ya lo vimos ahorita en la marcha, y digo, las marchas que hay, y también pues todo lo que ellos hacen, cuando hacen periodismo de investigación es muy complicado, y en las crónicas que ellos nos mandan, en la nota, en la fotografía, vemos una pequeña parte de lo que ellos están viviendo, porque es difícil de hacer periodismo en un país como nuestro. Y en el mundo, supongo. Sí, también. En el mundo. Pues muchísimas gracias. No, muchas Dani. gracias a ti. Gracias. Y amigos, muchas gracias. Pues aquí tienen a Daniel Ojeda, síganlo en sus redes. Es un chico que tiene un ojo clínico para la información, que ha estado haciendo muchísimas cosas para que nosotros podamos enterarnos, para que estemos comunicados, para que no estemos cerrados de ojos. Y pues miren, aquí lo tenemos. Muchas gracias, Dani. Gracias, muchas gracias. Cuídense, amigos. Gracias, hasta luego, bye. Bye.